Hay secretos que permanecen enterrados durante décadas enteras, esperando pacientemente el momento preciso para salir finalmente a la luz y cambiar todo lo que creíamos saber sobre nuestras propias vidas. Pero antes de comenzar con esta historia que les va a dejar sin aliento, quiero preguntarles algo muy importante. ¿Desde qué país nos están viendo en este momento? Por favor, déjenlo escrito en los comentarios porque me encantaría saber dónde están todos ustedes, mis queridos amigos que me acompañan día tras día. Y si todavía no están suscritos a este canal, les pido de corazón que lo hagan ahora mismo, porque créanme cuando les digo que las historias que compartimos aquí son verdaderamente especiales y no querrán perderse ni una sola. Activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Ahora sí, acompáñenme en este relato que les va a remover el alma desde el primer momento hasta el último. Esta es la historia de doña Carmela Rodríguez, una mujer de 78 años de edad que dedicó exactamente 30 años completos de su existencia a cuidar, criar y amar a los hijos de la familia Mendoza Villalobos como si fueran su propia sangre. 30 años de sacrificio absoluto, de noches sin dormir cuando alguno de los niños tenía fiebre, de días enteros preparando comidas especiales para cada uno según sus gustos particulares, de lágrimas derramadas en silencio cuando veía sufrir a aquellos pequeños que poco a poco fueron creciendo hasta convertirse en adultos. 30 años en los que Carmela dejó de lado cualquier posibilidad de tener su propia familia, de construir su propio hogar, de vivir su propia vida, porque estaba absolutamente convencida de que su lugar en este mundo era precisamente ese, estar al lado de la señora Magdalena Mendoza de Villalobos y de sus 4 hijos. Carmela había llegado a trabajar a la imponente mansión de los Mendoza Villalobos cuando tenía apenas 48 años de edad, en un momento de su vida en el que necesitaba desesperadamente un empleo estable que le permitiera mantenerse a sí misma después de haber perdido todo en circunstancias que ella prefería no recordar. La casona estaba ubicada en el barrio más exclusivo de la capital, rodeada de jardines enormes que parecían sacados de una revista europea, con fuentes de agua que cantaban melodías cristalinas durante el día y la noche, con árboles centenarios que daban sombra a los caminos empedrados que serpenteaban entre rosales perfectamente cuidados. Era el tipo de lugar donde solo vivían las familias más adineradas, aquellas cuyo apellido significaba poder, influencia y una fortuna heredada de generación en generación. Don Ricardo Villalobos era dueño de varias haciendas productoras de café en las montañas, además de ser socio principal de múltiples negocios en la ciudad que incluían desde bancos hasta cadenas de hoteles de 5 estrellas. Su esposa, doña Magdalena, provenía de una familia igualmente distinguida, de esas que aparecían regularmente en las páginas sociales de todos los periódicos importantes. Ella era una mujer elegante, de maneras refinadas, pero al mismo tiempo tenía algo en su mirada que Carmela notó desde el primer día, una tristeza profunda que ningún lujo podía disimular, una soledad que la acompañaba incluso cuando estaba rodeada de gente en las fiestas más glamurosas que organizaba en su mansión. Los 4 hijos del matrimonio Mendoza Villalobos eran todavía bastante pequeños cuando Carmela comenzó a trabajar en la casa. Ricardo Jr., el mayor, tenía apenas 12 años y ya mostraba el carácter altivo y dominante que había heredado de su padre. Catalina, la segunda en edad, tenía 9 años y era una niña callada y observadora que pasaba horas enteras leyendo en la biblioteca. Los gemelos, Sebastián y Sofía, apenas tenían 5 años y eran pura energía desbordante, corriendo por toda la casa desde que amanecía hasta que caía la noche. Desde el primer momento en que Carmela puso un pie en aquella casa, sintió algo extraño en su corazón, como si el destino la hubiera llevado hasta allí, por alguna razón que ella todavía no podía comprender completamente. Doña Magdalena la recibió con una amabilidad poco común para alguien de su posición social, tratándola no como una simple empleada más, sino con un respeto y una consideración que Carmela no esperaba para nada. Le mostró personalmente toda la casa, le explicó con lujo de detalles cuáles serían sus responsabilidades, pero sobre todo, le habló con una honestidad conmovedora sobre lo que realmente necesitaba de ella. «Mire, Carmela», le había dicho doña Magdalena aquel primer día, sentándose con ella en la terraza,
que daba al jardín principal mientras tomaban té en tazas de porcelana finísima, yo no necesito simplemente una niñera o una empleada doméstica más en esta casa. Tengo suficiente personal para mantener todo funcionando perfectamente. Lo que yo necesito es alguien que realmente ame a mis hijos, alguien que los cuide con el corazón, y no solo porque le están pagando un salario. Mis hijos necesitan amor verdadero, Carmela. Y yo también necesito una amiga en quien pueda confiar. Aquellas palabras habían tocado algo muy profundo en el interior de Carmela, algo que había estado dormido durante muchos años. Ella había aceptado el trabajo inmediatamente, sin siquiera preguntar cuánto le iban a pagar, porque en ese momento había sentido con absoluta claridad que ese era exactamente el lugar donde debía estar. Y así comenzó una relación que fue mucho más allá de lo que normalmente existe entre una patrona y su empleada. Doña Magdalena y Carmela se volvieron confidentes, amigas del alma, hermanas que la vida les había negado en su momento. Con los niños, Carmela desarrolló un vínculo que era simplemente imposible de explicar con palabras. Ella no solo los cuidaba, no solo les preparaba el desayuno cada mañana o les ayudaba con las tareas de la escuela por las tardes. Carmela los amaba con una intensidad que a veces la asustaba a ella misma, con un amor maternal tan profundo y genuino que muchas veces se preguntaba cómo era posible sentir algo así por niños que no habían salido de su propio vientre. Los arrullaba cuando tenían pesadillas en medio de la noche, curaba sus rodillas raspadas después de caerse mientras jugaban en el jardín, secaba sus lágrimas cuando algo los entristecía, celebraba con ellos cada pequeño logro como si fuera el acontecimiento más importante del mundo entero. ¿Alguna vez han sentido ustedes ese tipo de conexión inexplicable con alguien, como si sus almas estuvieran unidas por hilos invisibles que el tiempo y la distancia nunca podrían romper? Ricardo Jr. crecía cada año volviéndose más parecido a su padre en su manera de ser, con esa seguridad arrogante que dan el dinero y el apellido. A Carmela le costaba más trabajo conectar con él porque el muchacho mantenía siempre cierta distancia, como si considerara que mostrar afecto hacia la niñera era algo impropio de su posición. Sin embargo, hubo momentos en los que esa fachada se derrumbaba, especialmente cuando tenía problemas en la escuela o cuando su padre lo regañaba duramente por alguna travesura. En esas ocasiones, Ricardo Jr. buscaba a Carmela, se sentaba en la cocina mientras ella preparaba la cena, y hablaban durante horas sobre sus miedos, sus sueños, sus inseguridades de adolescente tratando de encontrar su lugar en un mundo que esperaba demasiado de él. Catalina, por otro lado, se había convertido en la confidente más cercana de Carmela entre todos los niños. La muchacha crecía con una sensibilidad especial, con una capacidad de percepción que pocas veces se ve en alguien tan joven. Ella notaba cosas que otros pasaban por alto, entendía emociones complejas que la mayoría de los adultos ni siquiera reconocían en sí mismos. Catalina pasaba tardes enteras en la habitación de Carmela, sentada en el piso mientras la niñera doblaba ropa, limpia o zurcía calcetines, hablando sobre libros que había leído, sobre las estrellas que observaba. Desde su ventana por las noches, sobre la tristeza que veía en los ojos de su madre, aunque nadie más pareciera notarla. Carmela, le preguntaba Catalina frecuentemente, ¿por qué mamá siempre parece estar tan triste, aunque tengamos todo lo que cualquier persona podría desear? Carmela nunca supo exactamente qué responder a esa pregunta, porque ella misma se la hacía, constantemente. Doña Magdalena lo tenía todo en apariencia, una mansión espléndida, un esposo exitoso, hijos saludables, ropa de diseñador, joyas que valían fortunas, viajes alrededor del mundo. Pero en sus ojos siempre estaba presente esa melancolía inexplicable, como si algo fundamental faltara en su vida, como si estuviera buscando constantemente algo que había perdido hace mucho tiempo y que sabía que nunca volvería a encontrar. Los gemelos Sebastián y Sofía eran el alma de la casa, los que llenaban cada rincón con risas y travesuras interminables. Carmela los adoraba con locura absoluta, y ellos le devolvían ese amor de la manera más pura e incondicional que solo los niños pequeños saben dar. Para ellos, Carmela no era la niñera, era Carmita linda. Era la persona que siempre estaba ahí cuando la necesitaban, la que sabía exactamente qué historia contarles antes de dormir, la que preparaba las galletas más deliciosas del universo entero,
la que nunca estaba demasiado cansada para jugar un rato más, aunque hubiera trabajado todo el día sin parar. Los años fueron pasando con esa mezcla de rutina y momentos especiales que caracterizan la vida cotidiana. Carmela veía crecer a los niños con una mezcla de orgullo maternal y una tristeza escondida porque sabía que algún día ellos crecerían completamente y ya no la necesitarían de la misma manera. Ricardo Jr. se graduó del colegio con honores. Estudió administración de empresas en una universidad prestigiosa del extranjero. Regresó convertido en un hombre de negocios ambicioso, que empezó a trabajar en las compañías de su padre. Catalina estudió literatura y filosofía, para decepción de don Ricardo, quien esperaba que eligiera algo más práctico. Pero la joven siguió su corazón y se convirtió en una escritora y profesora universitaria respetada. Los gemelos también crecieron eventualmente, aunque seguían siendo los más cercanos a Carmela, incluso cuando ya eran jóvenes adultos. Doña Magdalena envejecía con dignidad, manteniendo siempre esa elegancia natural que la caracterizaba, pero su salud comenzó a deteriorarse gradualmente después de cumplir los 65 años de edad. Primero fueron dolores que ella atribuía al cansancio normal de la edad. Luego vinieron las visitas cada vez más frecuentes a diferentes médicos especialistas, hasta que finalmente llegó el diagnóstico que nadie quería escuchar: cáncer avanzado que ya se había extendido demasiado para poder ser tratado efectivamente. Durante los 2 años siguientes, Carmela se convirtió no solo en la niñera de los hijos, sino en la enfermera personal y la compañera constante de doña Magdalena. Pasaba días y noches enteras al lado de su cama, sosteniéndole la mano durante los momentos de dolor más intenso, leyéndole libros cuando estaba demasiado débil para hacerlo ella misma, simplemente estando ahí en silencio cuando las palabras no eran necesarias. Don Ricardo, por su parte, parecía incapaz de manejar la enfermedad de su esposa. Él se refugiaba en el trabajo más que nunca, pasando cada vez menos tiempo en casa, como si alejarse físicamente pudiera protegerlo del sufrimiento emocional que significaba ver a Magdalena deteriorarse día tras día. Los hijos también reaccionaron cada uno de manera diferente ante la enfermedad de su madre. Ricardo Jr. se volvió aún más distante, manejando la situación como si fuera un problema de negocios más que requería ser administrado eficientemente. Catalina se hundió en una depresión profunda, llorando frecuentemente y buscando consuelo en Carmela, quien se encontraba tratando de mantener fuerte para poder sostener a todos los demás. Los gemelos, ahora jóvenes de 25 años, se turnaban para visitar a su madre, pero era obvio que no sabían cómo manejar la situación y se sentían completamente perdidos ante la inminencia de perderla. Durante aquellos días difíciles, algo cambió en la relación entre Carmela y doña Magdalena. Era como si la cercanía de la muerte hubiera roto las últimas barreras que todavía pudieran existir entre ellas. Magdalena comenzó a hablar de cosas de las que nunca había hablado antes, secretos guardados durante décadas enteras, historias de su juventud que nadie más conocía, confesiones susurradas en medio de la noche cuando el dolor era tan intenso que las lágrimas corrían sin control por sus mejillas pálidas. «Carmela», le dijo Magdalena una noche particularmente difícil, agarrándole la mano con una fuerza. «Sorprendente considerando lo débil que estaba su cuerpo. Hay tantas cosas que nunca te he dicho, tantos secretos que he guardado durante toda mi vida porque tenía miedo. Pero ahora que siento que mi tiempo en este mundo se está acabando, necesito que alguien sepa la verdad. Necesito que tú sepas quién fui realmente antes de convertirme en esta mujer que todos conocen como la señora de Villalobos». Carmela la escuchó durante horas aquella noche y muchas otras noches que siguieron. Magdalena le contó sobre su juventud, sobre un amor imposible que había existido antes de casarse con Ricardo, sobre decisiones que había tomado por presión familiar y social, más que por deseo propio, sobre la vida que había soñado vivir pero que nunca pudo materializar, porque las expectativas de su apellido y su posición social se lo impidieron. Hablaba también sobre sus hijos, sobre el amor inmenso que sentía por cada uno de ellos, pero también sobre las preocupaciones que la atormentaban al pensar en qué tipo de personas se convertirían cuando ella ya no estuviera ahí para guiarlos. «Prométeme algo, Carmela», le suplicó Magdalena en uno de sus últimos días lúcidos, cuando el cáncer ya había avanzado tanto que apenas podía mantenerse despierta más de unos minutos seguidos.
Prométeme que no vas a abandonar a mis hijos cuando yo me vaya. Sé que ya son adultos, sé que técnicamente ya no necesitan una niñera, pero tú y yo sabemos que siempre van a necesitar tu amor, tu sabiduría, tu presencia en sus vidas. Por favor, quédate con ellos, cuídalos como siempre lo has hecho. Esta casa no sería un hogar sin ti. Carmela le prometió con lágrimas cayendo por su rostro que nunca los abandonaría, que siempre estaría ahí para ellos sin importar qué pasara. Y Magdalena sonrió con alivio. Apretó su mano una última vez y cerró los ojos con una paz que no había tenido en semanas. Doña Magdalena Mendoza de Villalobos falleció en una tarde de otoño, rodeada de su familia, con Carmela sosteniéndole una mano mientras don Ricardo sostenía la otra. Tenía 67 años de edad cuando partió de este mundo, dejando un vacío enorme en la vida de todos los que la conocieron y la amaron. El funeral fue un evento social importante, con centenares de personas llegando a presentar sus condolencias, pero Carmela apenas registró la presencia de todos esos extraños. Ella lloraba la pérdida de su mejor amiga, de la mujer que había sido como una hermana para ella durante 30 años completos. Las semanas que siguieron a la muerte de Magdalena fueron extrañas y dolorosas. La casa parecía vacía, a pesar de estar todavía llena de gente, como si el alma misma de la mansión hubiera partido junto con su señora. Don Ricardo se volvió aún más ausente, pasando prácticamente todo su tiempo en la oficina o de viaje por negocios, evitando claramente estar en casa donde cada rincón le recordaba a la esposa que había perdido. Los hijos cada uno lidiaba con su dolor a su manera, pero Carmela notaba con creciente preocupación que algo estaba cambiando en la manera en que la trataban a ella. Ricardo Jr. había tomado control de muchos de los asuntos familiares ahora que su madre ya no estaba. Él y su padre tenían reuniones frecuentes con abogados para manejar la herencia y los documentos legales relacionados con todas las propiedades y negocios de la familia. Durante esas primeras semanas después del funeral, Ricardo Jr. apenas dirigía la palabra a Carmela, pasándola en los pasillos como si fuera invisible, dando órdenes a través de otros empleados en lugar de hablarle directamente a ella como siempre había sido la costumbre. Catalina, hundida en su tristeza, tampoco buscaba ya el consuelo y la compañía de Carmela como lo había hecho durante toda su vida. Se encerraba en su habitación durante días enteros, rechazando la comida que Carmela le llevaba personalmente, respondiendo con monosílabos cuando la niñera le preguntaba cómo se sentía. Algo había cambiado en sus ojos, algo frío y distante, que Carmela no reconocía en la muchacha que había criado desde niña. Los gemelos Sebastián y Sofía eran los únicos que todavía mantenían cierta calidez en su trato con Carmela, aunque incluso ellos parecían estar evitándola más de lo normal. Sofía todavía la buscaba ocasionalmente para tomar café y conversar en la cocina como hacían antes, pero esas conversaciones se sentían forzadas ahora, llenas de silencios incómodos que nunca habían existido anteriormente entre ellas. Sebastián pasaba cada vez menos tiempo en la casa, inventando excusas sobre compromisos de trabajo o reuniones sociales que requerían su presencia en otras partes. Carmela sentía que algo terrible estaba por suceder, pero no podía identificar exactamente qué era. La tensión en la casa era palpable, como una tormenta que se acerca lentamente, pero que sabes con certeza absoluta que va a desatarse con toda su furia eventualmente. Ella trataba de mantener su rutina normal, levantándose temprano cada mañana para preparar el desayuno, aunque nadie lo comiera ya en el comedor familiar como antes, manteniendo impecable la habitación que había sido de doña Magdalena, aunque nadie entrara ahí, esperando pacientemente que las cosas volvieran a la normalidad, una vez que todos superaran la etapa inicial del duelo. Pero las cosas no volvieron a la normalidad. Todo lo contrario. 2 meses después del funeral de doña Magdalena, una tarde gris y fría de invierno, Ricardo Jr. convocó a una reunión familiar en la biblioteca de la casa. Carmela estaba en la cocina preparando la cena cuando uno de los empleados más jóvenes vino a buscarla con un mensaje. El señor Ricardo Jr. requería su presencia inmediata en la biblioteca. El tono serio con el que le fue comunicado el mensaje hizo que el corazón de Carmela comenzara a latir más rápido de lo normal, con esa sensación de premonición que a veces tenemos cuando sabemos instintivamente que algo muy malo está por ocurrir. Cuando Carmela entró a la biblioteca, encontró a los 4 hermanos Mendoza Villalobos sentados.
en las sillas de cuero que rodeaban la mesa de lectura central. Don Ricardo no estaba presente, lo cual le pareció extraño considerando que aparentemente se trataba de una reunión familiar. Importante. Los cuatro la miraron en silencio cuando ella entró, con expresiones que variaban desde la incomodidad evidente de Sofía hasta la frialdad absoluta en el rostro de Ricardo Jr. «Siéntese, Carmela», dijo Ricardo Jr. con un tono de voz que ella jamás le había escuchado usar. Un tono de autoridad impersonal que se usa para dar órdenes a empleados y no para hablar con alguien que prácticamente te crió desde que eras un niño. Carmela se sentó en la silla que Ricardo Jr. señaló, sintiendo cómo sus manos temblaban, ligeramente mientras las colocaba sobre su regazo. Miró los rostros de los cuatro jóvenes que había amado como hijos durante 30 años enteros, buscando alguna señal de la calidez y el afecto que siempre había existido entre ellos, pero lo que vio en sus ojos la hizo sentir un frío profundo en el alma. «Hemos estado discutiendo la situación de la casa durante las últimas semanas», comenzó Ricardo Jr., hablando como si estuviera presentando un reporte de negocios en lugar de dirigiéndose a una mujer que había dedicado su vida entera a su familia. «Como usted sabe, mi madre falleció hace 2 meses, y esto ha cambiado muchas cosas en la dinámica familiar. Mi padre está considerando vender esta propiedad y mudarse a una casa más pequeña, más manejable ahora que ya no tiene sentido mantener una mansión de este tamaño». Carmela escuchaba en silencio, sin entender todavía a dónde quería llegar Ricardo Jr. con todo esto. Ella había asumido que, independientemente de lo que la familia decidiera hacer con la casa, su lugar junto a ellos estaba asegurado. Doña Magdalena le había hecho prometerle que nunca los abandonaría, y Carmela había asumido que esa promesa era mutua, que ellos nunca la abandonarían a ella tampoco. «El punto es», continuó Ricardo Jr. después de una pausa que se sintió eterna, «que hemos decidido que ya no necesitamos sus servicios en esta casa. Todos nosotros somos adultos ahora, vivimos nuestras propias vidas, y francamente ya no tiene sentido mantener todo el personal que teníamos cuando mi madre estaba viva. Vamos a reducir significativamente el número de empleados, y desafortunadamente usted está entre las personas que ya no serán necesarias a partir de este momento». ¿Pueden ustedes imaginar lo que sintió Carmela al escuchar esas palabras? ¿Pueden comprender la magnitud del shock, del dolor, de la sensación absoluta de traición que la atravesó como un cuchillo en ese instante? Ella se quedó sentada en completo silencio durante varios segundos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar, esperando que alguno de los 4 hermanos dijera algo, protestara, defendiera su lugar en la familia. Pero nadie dijo nada. Catalina miraba hacia abajo, incapaz de encontrarse con los ojos de Carmela. Los gemelos intercambiaban miradas incómodas, pero permanecían callados. Y Ricardo Jr. simplemente la observaba con esa expresión fría, que hacía que Carmela se preguntara si alguna vez había conocido realmente al hombre en el que se había convertido el niño que ella había cuidado. Pero yo les prometí a su madre», logró decir finalmente Carmela con voz temblorosa. «Ella me hizo prometerle en sus últimos días que nunca los abandonaría, que siempre estaría aquí para ustedes. Ella me dijo que me necesitarían siempre, que esta casa no sería un hogar sin mí. Mi madre estaba enferma y emocionalmente vulnerable cuando le pidió eso», respondió Ricardo Jr. con una indiferencia que hizo que Carmela sintiera como si le hubieran dado una bofetada. «No podemos tomar decisiones sobre nuestras vidas basándonos en promesas hechas bajo esas circunstancias. La realidad es que usted es una empleada, y como cualquier empleado, puede ser despedida cuando ya no se necesitan sus servicios. Así funciona el mundo real, Carmela». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Carmela, sin que ella pudiera controlarlas. 30 años. 30 años de su vida dedicados completamente a esta familia. 30 años de amor incondicional, de sacrificio absoluto, de considerarlos su propia familia porque no tenía otra. Y ahora la estaban echando como si fuera una extraña cualquiera, como si esos 30 años no significaran absolutamente nada. «Les vamos a dar una compensación económica, por supuesto», continuó Ricardo Jr., sacando un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y colocándolo sobre la mesa. «Aquí hay suficiente dinero para que usted pueda mantenerse durante algunos meses mientras encuentra otro empleo. Consideramos que es más que justo dadas las circunstancias».
Carmela miró el sobre la mesa sin hacer ningún movimiento para tomarlo. El dinero. Pensaban que podían pagarle y que eso de alguna manera compensaba 30 años de su vida, 30 años de amor que ella había dado libremente, sin esperar nunca nada a cambio, excepto ser considerada parte de la familia. ¿Y su padre está de acuerdo con esto?, preguntó Carmela, buscando desesperadamente alguna esperanza de que don Ricardo, quien después de todo había vivido todos esos años viendo cómo ella cuidaba de su esposa y sus hijos, pudiera intervenir y detener esta locura. «Mi padre nos dejó la decisión a nosotros», respondió Ricardo Jr. «Él está demasiado ocupado, manejando los negocios y preparando la venta de esta propiedad. Confía en nuestro juicio». «Carmela», intervino finalmente Sofía con voz suave, siendo la primera de los otros 3 hermanos. En atreverse a hablar, por favor entiende que esto no es personal. Es simplemente una decisión práctica que teníamos que tomar. Las cosas han cambiado mucho desde que mamá murió, y todos necesitamos seguir adelante con nuestras propias vidas. ¿No es personal?, repitió Carmela con una mezcla de incredulidad y dolor en su voz. ¿Cómo? Puede decir que no es personal cuando yo les cambié los pañales cuando eran bebés, cuando me desperté cientos de noches para consolarlos de sus pesadillas, cuando estuve ahí en cada momento importante de sus vidas. ¿Cómo puede ser esto no personal? Pero Sofía solo bajó la mirada nuevamente, sin tener respuesta para esa pregunta porque ambas sabían que la verdad era que sí era personal, terriblemente personal, y que lo que estaban haciendo era una crueldad imperdonable. «Necesitamos que desocupe su habitación antes del final de esta semana», dijo Ricardo Jr., levantándose de su silla en una clara señal de que la conversación había terminado desde su perspectiva. «Puede llevarse todas sus pertenencias personales, por supuesto. El dinero del sobre debería ser suficiente para pagar algunos meses de alquiler en algún lugar hasta que encuentre una nueva posición». Y con esas palabras, Ricardo Jr. salió de la biblioteca sin mirar atrás. Uno por uno, los otros 3 hermanos también se levantaron y salieron, dejando a Carmela sola en la habitación, sentada en esa silla con su mundo completamente destrozado alrededor de ella. Los libros que llenaban las paredes de piso a techo parecían mirarla en silencio, testigos mudos de la mayor traición que ella había experimentado en toda su vida. Carmela se quedó ahí sentada durante un tiempo imposible de medir, llorando en silencio, tratando de entender cómo había llegado a este momento, cómo la familia que ella había amado más que a nada en el mundo había podido hacer esto. Finalmente, con piernas que apenas la sostenían, se levantó y salió de la biblioteca, caminando como autómata hacia la pequeña habitación que había sido su hogar durante 30 años enteros. Su habitación estaba ubicada en el 3er piso de la mansión, en lo que originalmente había sido diseñado como el área de los sirvientes. Era una habitación modesta pero cómoda, con una cama individual, un armario viejo pero sólido, una mesita de noche donde guardaba sus pocas pertenencias personales y una ventana pequeña que daba a los jardines traseros. Durante todos esos años, Carmela había mantenido la habitación impecablemente limpia y ordenada, con las mismas sábanas blancas que lavaba y planchaba religiosamente cada semana, con las mismas cortinas de algodón que doña Magdalena le había regalado años atrás. Ahora, mirando alrededor de ese espacio que había sido su refugio, su santuario personal durante 3 décadas, Carmela sintió una oleada de desesperación tan profunda que tuvo que sentarse en el borde de la cama para no caer. ¿A dónde iba a ir? No tenía familia propia, ningún pariente cercano que pudiera acogerla. Los pocos amigos que había tenido antes de comenzar a trabajar en la mansión Mendoza Villalobos se habían alejado con los años, ya que ella había dedicado absolutamente todo su tiempo y energía a la familia. No tenía ahorros significativos porque su salario, aunque justo, nunca había sido lo suficientemente generoso como para permitirle guardar grandes cantidades de dinero, y además, ella frecuentemente gastaba su propio dinero comprando pequeños detalles para los niños o para doña Magdalena sin que ellos se lo pidieran. Se ve que cuando tú dedicaste todo, y de pronto no vales nada, es una sensación que rasga el alma en pedazos pequeñitos. Durante los siguientes 4 días, Carmela empacó mecánicamente sus escasas pertenencias en 2 maletas viejas que encontró en el sótano, ropa que había usado durante años, algunas fotografías de los niños cuando eran pequeños que doña Magdalena le había regalado,
un collar de perlas falsas que había sido un regalo de cumpleaños de los gemelos cuando tenían 8 años, algunos libros que había ido acumulando con el tiempo. Todo lo que tenía en el mundo cabía en 2 maletas medianas. 30 años de vida resumidos en ese espacio tan pequeño. Los otros empleados de la casa la miraban con una mezcla de lástima y miedo, sabiendo que si habían despedido a Carmela después de 30 años de servicio leal, ninguno de ellos estaba realmente seguro en su posición. Algunos se acercaron a despedirse de ella con abrazos silenciosos. Otros evitaban su mirada avergonzados de ser testigos de tal injusticia, pero sin atreverse a decir nada que pudiera poner en riesgo sus propios empleos. El último día, mientras Carmela terminaba de recoger las últimas cosas de su habitación, descubrió algo que no había notado antes. Detrás del armario viejo, en el espacio estrecho entre el mueble y la pared, había quedado atascada una pequeña caja de madera que aparentemente había caído ahí hace muchísimo tiempo. Carmela tuvo que mover el armario con gran esfuerzo para poder alcanzarla, sudando y jadeando por el esfuerzo físico que le costaba mover muebles pesados a sus 78 años de edad. Cuando finalmente logró sacar la caja, se sorprendió al ver que tenía grabadas las iniciales, MMV, en la tapa. Magdalena Mendoza de Villalobos. ¿Cómo había llegado esa caja a estar ahí, en la habitación de Carmela? Abrió la caja con manos temblorosas y encontró dentro varios documentos viejos, fotografías amarillentas por el tiempo, y sobre todo, un sobre blanco con su propio nombre escrito con la elegante caligrafía que Carmela reconocería en cualquier parte. Era la letra de doña Magdalena. Con el corazón latiéndole violentamente en el pecho, Carmela abrió el sobre y sacó varias hojas de papel dobladas. Era una carta, escrita evidentemente hace algunos años, a juzgar por la fecha que aparecía en la parte superior, 3 años antes de que Magdalena enfermara de cáncer. Carmela comenzó a leer, y con cada palabra que leían sus ojos, sentía cómo la realidad que había conocido durante toda su vida comenzaba a desmoronarse y reconstruirse en algo completamente diferente. Algo que jamás habría imaginado, ni en sus sueños más extraordinarios, ni en sus peores pesadillas. La carta comenzaba así. Mi querida Carmela, si estás leyendo esta carta es porque algo me ha pasado, y finalmente has encontrado este escondite secreto donde guardé los documentos más importantes de mi vida, aquellos que nunca me atreví a mostrarte mientras vivía por miedo a cómo cambiarían todo entre nosotras. He pensado miles de veces en contarte la verdad, pero cada vez que estaba a punto de hacerlo, el miedo me paralizaba. El miedo a tu rechazo, el miedo a perderte, el miedo a destruir la hermosa relación que hemos construido durante todos estos años. Pero ahora siento que debes saber la verdad, aunque sea a través de estas palabras escritas en papel, cuando yo ya no esté presente para ver tu reacción. La verdad, Carmela, es algo que cambiará todo lo que creías saber sobre ti misma, sobre mí, y sobre la razón por la cual nuestros caminos se cruzaron en esta vida de una manera que parecía obra del destino. ¿Recuerdas cuando llegaste a trabajar a esta casa hace tantos años? Tú me dijiste que habías perdido todo en circunstancias que preferías no recordar. Yo no te presioné para que me contaras los detalles, porque entendí que algunas heridas son demasiado profundas para ser compartidas con extraños. Pero lo que tú no sabías, lo que nunca pudiste saber, es que yo conocía perfectamente bien cuáles eran esas circunstancias. Yo sabía exactamente qué era lo que habías perdido, porque yo fui, de cierta manera, responsable directa de esa pérdida. Hace 48 años, cuando yo tenía apenas 19 años de edad, cometí el peor error de mi vida, una traición tan grande que ha atormentado mi conciencia cada día desde entonces. Yo era joven, asustada y completamente sometida a la voluntad de mis padres, que tenían planes muy específicos para mi futuro. Ellos habían arreglado mi matrimonio con Ricardo Villalobos cuando yo tenía apenas 17 años, un matrimonio conveniente que uniría 2 de las familias más poderosas de la región. Pero yo no amaba a Ricardo, ni siquiera lo conocía realmente antes de que nos casáramos. Mi corazón pertenecía a otra persona, a alguien que mis padres nunca habrían aceptado porque no venía de familia adinerada, porque no tenía el apellido correcto, porque no encajaba en sus planes de mantener y aumentar nuestro estatus social. Esa persona era tu marido, Carmela, Miguel Ángel Rodríguez, el hombre que más tarde se convertiría en tu esposo,
Fue el amor de mi juventud, la única persona con quien me sentí verdaderamente viva y libre durante aquellos años difíciles de mi adolescencia. Miguel Ángel y yo nos conocimos cuando yo tenía 17 años. Él trabajaba como jardinero en la hacienda de mi familia, y aunque nuestros mundos eran completamente diferentes, nos enamoramos con esa intensidad que solo es posible cuando eres joven y crees que el amor puede conquistar cualquier obstáculo. Durante casi 2 años, mantuvimos nuestra relación en secreto absoluto, encontrándonos escondidos en los jardines por las noches, escribiéndonos cartas que escondíamos en lugares que solo nosotros conocíamos, soñando con un futuro en el que podríamos estar juntos abiertamente, sin tener que escondernos del mundo. Pero nuestro secreto fue eventualmente descubierto. Uno de los otros empleados nos vio juntos y le contó a mis padres. Lo que siguió fue una pesadilla que todavía me despierta en medio de la noche 48 años después. Mis padres montaron en una furia que nunca había visto antes. Despidieron a Miguel Ángel inmediatamente. Le prohibieron acercarse a mí o a cualquier propiedad de nuestra familia bajo amenaza de consecuencias legales devastadoras. Y a mí me encerraron literalmente en mi habitación durante semanas, mientras ellos apresuraban los preparativos para mi matrimonio con Ricardo Villalobos. Yo era una cobarde, Carmela. Esa es la verdad simple y terrible. Era demasiado débil para enfrentarme a mis padres, demasiado asustada de las consecuencias de desobedecerlos. Me casé con Ricardo tal como ellos querían, abandonando a Miguel Ángel cuando más me necesitaba, destruyendo los sueños que habíamos construido juntos. Lo que no supe hasta años después fue lo que le pasó a Miguel Ángel después de que nos separaran. Él cayó en una depresión terrible, perdió su trabajo, su reputación fue arruinada porque mis padres se aseguraron de esparcir rumores venenosos sobre él para que nadie más lo empleara. Eventualmente, con el corazón destrozado pero decidido a reconstruir su vida, se mudó a otra ciudad donde nadie lo conociera. Y ahí, varios años después, te conoció a ti. Te enamoraste de él sin saber nada sobre su pasado, sobre el amor que había perdido, sobre las cicatrices invisibles que cargaba en su corazón. Miguel Ángel nunca te habló de mí, de eso estoy segura, porque era un hombre honorable que no quería cargar a su nueva esposa con fantasmas del pasado. Pasaron los años y yo intenté convencerme de que había tomado la decisión correcta. Me dediqué a ser una buena esposa para Ricardo, aunque nunca lo amé de verdad. Tuve 4 hijos hermosos que llenaron mi vida de propósito y significado. Desde afuera, mi vida parecía perfecta, todo lo que cualquier mujer podría desear. Pero en el fondo siempre sentía este vacío, este peso de la culpa por haber traicionado a Miguel Ángel, por haber elegido la comodidad y la seguridad por encima del amor verdadero. Y entonces, hace 30 años, apareciste tú en la puerta de mi casa buscando trabajo como niñera. En el momento en que te vi, supe quién eras antes de que siquiera pronunciaras tu nombre. Reconocí el apellido Rodríguez. Vi en tus ojos la misma tristeza que yo cargaba en los míos. Y cuando mencionaste casualmente durante nuestra primera conversación que habías enviudado recientemente de un hombre llamado Miguel Ángel, que había muerto en un accidente de trabajo, sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Miguel Ángel había muerto, y su viuda estaba ahora frente a mí buscando empleo, sin tener la menor idea de que yo era la razón por la cual su marido nunca pudo recuperarse completamente de las heridas emocionales que mi traición le había causado. Debí haberte dicho la verdad en ese momento. Debí haberte contado todo y dejarte decidir si querías o no trabajar para la mujer que había arruinado la vida del hombre que amabas. Pero fui cobarde nuevamente. En lugar de confesar, te contraté y racionalicé mi decisión diciéndome a mí misma que esta era mi oportunidad de compensarte de alguna manera por el daño que había causado, aunque fuera indirectamente. Durante todos estos años que has estado en mi casa, he tratado de ser buena contigo de todas las formas posibles. Te traté no como una empleada, sino como una hermana, porque en el fondo me sentía en deuda contigo de una manera que nunca podría pagar completamente. Tu presencia en mi casa ha sido tanto un consuelo como una tortura constante, un recordatorio diario de las decisiones que tomé hace tantos años y de las consecuencias que tuvieron en las vidas de las personas que yo amaba. Hay una cosa más que necesitas saber, Carmela, y esta es quizás la verdad más difícil de todas. Entre los documentos que encontrarás en esta caja
Hay certificados de nacimiento originales que nunca fueron registrados públicamente, documentos que mi familia mantuvo ocultos durante décadas. El mayor de mis hijos, Ricardo Jr., no es hijo de Ricardo Villalobos. Él es hijo de Miguel Ángel Rodríguez, concebido en uno de nuestros últimos encuentros secretos, antes de que mis padres descubrieran nuestra relación y nos separaran por la fuerza. Cuando descubrí que estaba embarazada, ya estaba comprometida oficialmente con Ricardo Villalobos. Mis padres organizaron apresuradamente la boda, adelantándola varios meses de lo originalmente planeado, para que pareciera que el bebé había nacido prematuramente después de mi matrimonio. Ricardo nunca supo la verdad. Él siempre ha creído que Ricardo Jr. es su hijo biológico. Esto significa, Carmela, que tú no solo has sido la niñera de Ricardo Jr. durante todos estos años. Has sido, sin saberlo, la madrastra del hijo de tu difunto marido. Has cuidado y amado al hijo que Miguel Ángel nunca supo que tenía, porque yo nunca reuní el valor para decirle que estaba embarazada antes de que nuestras vidas fueran destrozadas. Sé que esta revelación debe ser devastadora para ti. Sé que probablemente me odiarás cuando leas estas palabras, y no te culparía si lo hicieras. Me he odiado a mí misma durante 48 años por las decisiones que tomé, por las mentiras que conté, por las verdades que oculté. Pero necesitabas saber esto, Carmela. Necesitabas saber que no fue una coincidencia que llegaras a mi puerta hace 30 años. Fue el destino, el karma, llámalo como quieras, asegurándose de que las vidas que mi cobardía había separado se entrelazaran nuevamente de alguna manera. Ricardo Jr. es el hijo de Miguel Ángel, lo cual significa que técnicamente él es tu hijastro, aunque ninguno de los dos lo supiera nunca, y aunque él no conoció a su verdadero padre, ha tenido tu amor maternal durante 30 años. Tal vez, en algún nivel espiritual que no podemos comprender, Miguel Ángel sabía que su hijo estaría cuidado por la mujer que amó después de mí. En esta caja también encontrarás algunos otros documentos importantes. Hace 5 años, sin que nadie lo supiera, modifiqué mi testamento incluyendo una cláusula especial para ti. Te heredé una propiedad que pertenecía a mi familia desde hace generaciones, una pequeña casa en el campo con suficiente terreno alrededor como para vivir cómodamente. Los documentos legales están todos en orden, firmados por mi abogado personal y notariados apropiadamente. Esta propiedad es tuya legalmente ahora que yo he muerto. No puede ser reclamada por mis hijos, ni por Ricardo, porque la heredé de mi abuela materna y estaba bajo mi nombre exclusivamente, no bajo los bienes compartidos del matrimonio. Es lo menos que podía hacer después de todo el daño que causé, aunque sé que ninguna propiedad puede compensar una vida de dolor y secretos. Perdóname, Carmela. Perdóname por ser tan cobarde durante toda mi vida. Perdóname por no tener el valor de decirte esto cara a cara. Perdóname por todas las mentiras de omisión que te dije durante 30 años. Pero sobre todo, por favor, cuida de Ricardo Jr. Él es el hijo de tu esposo, aunque nunca lo sepa, a menos que tú decidas contarle la verdad. Esa decisión ahora es tuya. Yo ya no puedo tomar más decisiones que afecten las vidas de las personas que amo. Te quiero como a la hermana que nunca tuve, y siento infinitamente que nuestro amor fraternal estuviera construido sobre una base de secretos y mentiras. Con todo mi corazón arrepentido, Magdalena. Carmela terminó de leer la carta con lágrimas que empapaban completamente su rostro. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener las hojas de papel. Su mente trataba desesperadamente de procesar toda la información que acababa de recibir, información que cambiaba absolutamente todo lo que ella había creído saber sobre su vida. Ricardo Jr. era el hijo de su difunto esposo Miguel Ángel, el muchacho al que había cuidado durante 30 años, al que había visto crecer desde niño hasta convertirse en hombre, era en realidad su hijastro, y él nunca lo había sabido. Ninguno de los dos lo había sabido. Con manos temblorosas, Carmela buscó entre los otros documentos de la caja. Ahí estaba él, certificado de nacimiento original de Ricardo Jr., donde aparecía efectivamente la fecha de su nacimiento, 7 meses después de la boda de Magdalena con Ricardo Villalobos, confirmando que el bebé había sido concebido antes del matrimonio. Había también algunas fotografías antiguas donde Carmela pudo ver a una Magdalena jovencísima junto a un hombre que reconoció inmediatamente, aunque hubieran pasado tantos años. Era su Miguel Ángel, joven y sonriente,
con esos mismos ojos que ella había amado tanto, esos mismos ojos que ahora, dándose cuenta, podía ver claramente en el rostro de Ricardo Jr. ¿Cómo no lo había notado antes? La forma de su sonrisa, ciertos gestos que hacía con las manos. Cuando estaba nervioso, incluso su personalidad fuerte y obstinada que tanto la había frustrado a veces durante su crianza. Todos eran rasgos que ella reconocía de Miguel Ángel, pero que nunca había conectado conscientemente, porque jamás habría imaginado que existiera una razón para hacerlo. Y la casa. Magdalena le había dejado una casa en su testamento. Después de haber sido echada de la única casa que había conocido en 30 años, descubría que tenía un lugar a donde ir, una propiedad que era legalmente suya, gracias a una mujer que había cargado con culpa y secretos durante toda su vida. Carmela no sabía qué sentir. La rabia por haber sido engañada durante tantos años competía con la comprensión de que Magdalena también había sido víctima de las circunstancias, una mujer joven forzada a tomar decisiones que ninguna persona debería tener que tomar. El dolor de saber que había perdido 30 años en los que podría haber conocido al hijo de su esposo, batallaba con la realización de que, de cierta manera, sí lo había conocido, lo había criado, lo había amado como si fuera su propio hijo sin saberlo. ¿Tengo que decirle la verdad a estos muchachos que me botaron de esta casa? Carmela pasó esa última noche en la mansión sin dormir ni un solo minuto, leyendo y releyéndola. Carta de Magdalena, examinando cada fotografía, cada documento, tratando de reconstruir en su mente la historia completa de cómo su vida se había entrelazado con la de esta familia de maneras que nunca había imaginado. A la mañana siguiente, cuando el chofer de la familia llegó para llevarla a la ciudad con sus 2 maletas, Carmela tomó una decisión. Se llevaría la caja con todos los documentos, pero no le diría nada a nadie sobre su contenido. Todavía no. Primero necesitaba procesar todo esto ella misma, entender completamente las implicaciones de estas revelaciones y decidir qué era lo correcto hacer con esta información que literalmente cambiaba todo. El chofer la dejó en una pequeña pensión barata en el centro de la ciudad, uno de esos lugares tristes, donde van a quedarse las personas que no tienen a dónde más ir. Carmela pagó por una semana usando parte del dinero que Ricardo Jr. le había dado como compensación. La habitación era diminuta, con paredes desconchadas, una cama que chirriaba cada vez que te movías, y una ventana que daba a un callejón oscuro lleno de basura. ¿Qué diferencia con la mansión donde había vivido durante 30 años? Pero no era la pobreza de su nueva situación lo que más le dolía a Carmela. Era el sentimiento de haber sido desechada como un objeto inútil por las mismas personas a las que había dedicado su vida entera. Durante los días siguientes, Carmela hizo los trámites necesarios para tomar posesión legal de la casa que Magdalena le había dejado. El abogado que había manejado el testamento de Magdalena se sorprendió de verla, confesando que había estado tratando de localizarla sin éxito durante las últimas semanas. Aparentemente la familia Mendoza Villalobos no le había informado a nadie que Carmela había sido despedida, y el abogado había estado enviando cartas a la mansión que nunca llegaron a manos de ella. Esta propiedad fue específicamente designada para usted en el testamento de la señora Magdalena, explicó el abogado, un hombre mayor de apariencia seria pero con ojos amables. Ella dejó instrucciones muy claras de que esta parte de su herencia no debía ser mencionada a sus hijos o esposo hasta después de su muerte, y que debía ser entregada directamente a usted, sin que ellos tuvieran ninguna oportunidad de interferir. La casa estaba ubicada en un pueblo pequeño, a unas 3 horas de viaje de la capital, un lugar pintoresco rodeado de montañas verdes, donde el ritmo de vida era mucho más lento y tranquilo que en la ciudad. Era una construcción tradicional de 2 pisos, con paredes gruesas de adobe, techos de tejas rojas y ventanas grandes con marcos de madera que dejaban entrar mucha luz natural. Tenía un pequeño jardín al frente con algunos árboles frutales y flores silvestres, y en la parte trasera había suficiente terreno como para cultivar vegetales o criar algunos animales pequeños si se deseaba. Cuando Carmela entró por primera vez a su nueva casa, sintió una mezcla compleja de emociones. Había gratitud hacia Magdalena por haberle dejado este lugar, asegurándose de que no quedara desamparada. Había tristeza por todo lo que había perdido y por todas las verdades que habían permanecido ocultas durante tanto tiempo.
Había confusión sobre qué debía hacer ahora con la información que poseía sobre Ricardo Jr. y su verdadera paternidad. Los meses fueron pasando lentamente. Carmela se estableció en su nueva vida en el pueblo, haciéndose poco a poco conocida entre los vecinos como una mujer callada pero amable, que siempre estaba dispuesta a ayudar a quien lo necesitara. Ella no hablaba de su pasado, de los 30 años que había pasado en la mansión de los Mendoza Villalobos, del dolor que le había causado ser echada de la única familia que había conocido. Pero cada noche, antes de dormir, Carmela sacaba la caja de madera con las iniciales de Magdalena y releía la carta, miraba las fotografías de Miguel Ángel y Magdalena juntos cuando eran jóvenes, estudiaba el certificado de nacimiento de Ricardo Jr. y se preguntaba constantemente si debía hacer algo con esta información o simplemente dejarla morir con ella cuando llegara su momento. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Un año después de que Carmela se mudara a su nueva casa, recibió una visita completamente inesperada. Era Catalina, la única de los 4 hermanos que había mostrado alguna señal de culpa o remordimiento el día en que la echaron de la mansión. Catalina llegó un sábado por la tarde, conduciendo ella misma un coche modesto, muy diferente del tipo de vehículos lujosos que la familia normalmente usaba. Se veía demacrada, con ojeras profundas que indicaban noches de insomnio, con el cabello recogido descuidadamente, con ropa arrugada que sugería que no se estaba cuidando apropiadamente. «¿Cómo me encontraste?», fue lo primero que preguntó Carmela cuando abrió la puerta y vio a Catalina parada ahí en su porche. «Le pagué a un investigador privado», admitió Catalina con voz quebrada. «Necesitaba encontrarte. Carmela, necesitaba hablar contigo. ¿Puedo pasar?». Carmela dudó por un momento, pero finalmente se hizo a un lado para dejarla entrar. Por más dolor que le hubiera causado lo que hicieron, todavía sentía algo por esta muchacha que había criado desde que era una niña pequeña. El amor que había cultivado durante 30 años no se borra de un día para otro, por más que quisieras hacerlo. Se sentaron en la pequeña sala de estar de la casa, en muebles sencillos que Carmela había comprado de segunda mano. El contraste con la opulencia de la mansión Mendoza Villalobos era obvio, pero a Carmela ya no le importaba. Había descubierto que se podía vivir con mucho menos de lo que la gente rica creía necesario. «Vine a pedirte perdón», comenzó Catalina sin preámbulos, con lágrimas ya corriendo por sus mejillas. «Lo que hicimos fue imperdonable, Carmela. Yo lo supe desde el momento en que mi hermano pronunció las palabras diciéndote que ya no te necesitábamos. Pero fui demasiado cobarde para detenerlo, demasiado débil para enfrentarme a Ricardo Jr. y defender tu lugar en nuestra familia». Carmela escuchaba en silencio, sin interrumpir, dejando que Catalina vaciara todo lo que había venido a decir. «No he podido dormir bien ni un solo día desde que te fuiste», continuó Catalina. «Cada vez que cierro los ojos veo tu cara en la biblioteca ese día. Veo el dolor en tus ojos cuando nos diste cuenta de que realmente íbamos a echarte de la única casa que habías conocido durante 30 años. Y me avergüenza profundamente haber sido parte de eso». «¿Y tus hermanos?», preguntó Carmela finalmente. «¿También sienten lo mismo que tú?». Catalina negó con la cabeza lentamente. «Ricardo Jr. actúa como si nada hubiera pasado. Está completamente enfocado en los negocios, en vender la mansión, en mudarse a una casa más moderna. Los gemelos, no sé, creo que tal vez sienten algo de culpa, pero no lo suficiente como para hacer algo al respecto. Todos seguimos con nuestras vidas como si tú nunca hubieras existido. Y eso es lo que más me duele. Tu madre me hizo prometerle que siempre los cuidaría», dijo Carmela en voz baja. «Ella me lo pidió en sus últimos días, cuando apenas podía hablar por el dolor, y yo le prometí que nunca los abandonaría». «Lo sé», sollozó Catalina. «Mamá hablaba de ti constantemente durante su enfermedad. Nos decía todo el tiempo lo importante que eras para nuestra familia, lo mucho que significabas para ella, lo perdidos que estaríamos sin ti cuando ella se fuera. Pero nosotros no escuchamos. O escuchamos pero decidimos ignorarla porque era más conveniente para nosotros». Carmela sintió cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus propios ojos. Escuchar esto era abrir heridas que apenas habían comenzado a sanar superficialmente. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo, Catalina?», dijo Carmela después de un largo silencio. «Que yo también les hice una promesa a ustedes, no verbalmente pero sí con mis acciones cada día durante 30 años.
Les prometí amor incondicional, dedicación absoluta, estar siempre ahí para ustedes, sin importar qué pasara. Y cumplí esa promesa completamente durante 3 décadas. Pero, cuando llegó el momento en que las circunstancias cambiaron, ustedes decidieron que esa promesa ya no importaba, que yo ya no importaba. Tienes toda la razón, admitió Catalina, y no hay nada que pueda decir o hacer para cambiarlo. ¿Qué pasó? Solo vine a decirte que lo siento con todo mi corazón, y a preguntarte si hay algo, cualquier cosa, que pueda hacer para, aunque sea, comenzar a enmendar el daño que te causamos. Carmela miró a esta joven mujer sentada frente a ella, viendo en sus ojos el genuino remordimiento que sentía, y por un momento estuvo tentada a sacar la caja de Magdalena, mostrarle todos los documentos, revelarle el secreto sobre Ricardo Jr. y su verdadero padre. Estuvo tentada a arrojar esa bomba de información que cambiaría todo lo que Catalina creía saber sobre su familia. Pero entonces se detuvo. ¿Con qué propósito lo haría? ¿Para vengarse? ¿Para causar el mismo tipo de dolor que ellos le habían causado a ella? ¿Para destruir la imagen que tenían de su madre muerta, revelando los secretos que Magdalena había guardado durante toda su vida? No hay nada que puedas hacer, dijo Carmela finalmente, con una voz cansada que contenía décadas de dolor acumulado. Lo que pasó, pasó. Ustedes tomaron su decisión, y ahora todos tenemos que vivir con las consecuencias de esa decisión. Pero yo quiero que sepas algo, Catalina. A pesar de todo, a pesar del dolor que me causaron yo, nunca voy a dejar de amarlos. Ustedes fueron mi familia durante 30 años, y ese tipo de amor no desaparece solo porque decidieron que ya no me necesitaban. Siempre los voy a llevar en mi corazón. Siempre voy a preocuparme por ustedes. Siempre voy a desear que sean felices y que tengan buenas vidas. Catalina se derrumbó completamente al escuchar estas palabras, llorando con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Se levantó y abrazó a Carmela con fuerza desesperada, susurrando: «Lo siento, lo siento, lo siento», una y otra vez, como un mantra que esperaba pudiera de alguna manera borrar el daño que habían hecho. Carmela la dejó llorar, acariciando su cabello como había hecho tantas veces cuando Catalina era una niña, y algo la entristecía. En ese momento, con Catalina entre sus brazos, Carmela tomó su decisión final sobre qué hacer con los secretos que Magdalena le había revelado. No diría nada. Se llevaría esos secretos a la tumba cuando llegara su tiempo. Ricardo Jr. nunca sabría que Miguel Ángel Rodríguez era su verdadero padre. Los otros hermanos nunca sabrían que su madre había tenido un amor antes de casarse con su padre. Don Ricardo moriría eventualmente sin saber nunca que el hijo que él creía suyo en realidad era producto de una relación que su esposa tuvo antes de casarse con él. Algunas verdades, decidió Carmela, causan más daño que bien cuando salen a la luz. Y aunque parte de ella quería justicia, quería que supieran el peso completo de lo que habían hecho al echar a la madrastra de su hermano sin saberlo, la parte más sabia y compasiva de su ser entendía que revelar estos secretos solo traería más dolor a gente que ya estaba sufriendo de maneras que ella ni siquiera podía comprender completamente. Magdalena había cargado con estos secretos durante 48 años. Ahora era el turno de Carmela de cargar con ellos. Catalina se quedó visitándola hasta que cayó la noche, hablando durante horas sobre todo y nada, reconectando de alguna manera, aunque ambas sabían que las cosas nunca volverían a ser como eran antes. Cuando finalmente se fue, prometió que volvería a visitar, que no permitiría que esta vez fuera la última vez que se vieran. Y cumplió su promesa. Catalina comenzó a visitar a Carmela regularmente, cada 2 semanas más o menos, llevando comida, compartiendo historias sobre lo que pasaba en su vida, simplemente pasando tiempo juntas como siempre habían hecho. Nunca mencionó estas visitas a sus hermanos, manteniendo esta reconexión como su propio secreto personal. Los años siguientes pasaron tranquilamente para Carmela en su casita en el pueblo. Ella cultivó un pequeño jardín de vegetales, se hizo amiga de sus vecinos, participaba en las actividades de la comunidad, vivía una vida simple pero satisfactoria de maneras que nunca había experimentado cuando trabajaba en la mansión. Pero siempre, la caja de Magdalena estaba guardada cuidadosamente en el fondo de su armario, con sus secretos esperando pacientemente como habían esperado durante décadas antes de que Carmela los descubriera.
Cuando Carmela cumplió 82 años, 4 años después de haber sido echada de la mansión Mendoza Villalobos, su salud comenzó a deteriorarse. Nada específico o dramático, solo el cansancio general que viene con la edad avanzada, la lentitud en los movimientos, la memoria que empieza a fallar ocasionalmente. Catalina, que para ese momento visitaba a Carmela cada semana sin falta, notó el cambio y comenzó a preocuparse cada vez más. Le sugirió a Carmela que se mudara más cerca de la ciudad, donde podría tener acceso a mejores servicios médicos, pero Carmela se negó rotundamente. Esta casita que Magdalena le había dejado era su hogar ahora, y moriría aquí cuando llegara su tiempo. Una tarde de invierno, sentadas juntas tomando té en la sala de estar con una cobija sobre las piernas, porque hacía frío, Catalina le hizo a Carmela una pregunta que había estado rondando en su mente durante mucho tiempo. «Carmela», dijo con voz suave, «¿nunca te has preguntado por qué mi madre te dejó esta casa en su testamento? Digo, obviamente ella te apreciaba muchísimo, pero esta propiedad específicamente venía de su familia materna. Era algo con mucho valor sentimental para ella. Siempre me pareció curioso que no se la dejara a alguno de nosotros sino a ti». Carmela sopesó cuidadosamente su respuesta antes de hablar. «Tu madre tenía sus razones», dijo, finalmente. Razones que tenían sentido para ella, aunque tal vez no para nadie más. «¿Sabes cuáles eran esas razones?», insistió Catalina, mirándola con esos ojos perspicaces que siempre veían más de lo que la mayoría de la gente notaba. Carmela podía haber mentido, podía haber dicho que no tenía idea, pero mirando a esta mujer que había sido como una hija para ella, que había sido la única de los 4 hermanos en buscarla después de que la echaran, en mantener una relación con ella a pesar de todo, sintió que se merecía al menos parte de la verdad. «Tu madre y yo», comenzó Carmela lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado, «compartíamos una conexión que iba más allá de la relación típica entre patrona y empleada. Había cosas en nuestros pasados que se entrelazaban de maneras que ninguna de las dos podría haber predicho. Ella sabía cosas sobre mi vida que yo no sabía que ella sabía. Y yo, eventualmente descubrí cosas sobre su vida que ella nunca pudo decirme mientras estaba viva». Catalina se inclinó hacia adelante, claramente intrigada. «¿Qué tipo de cosas?» «Cosas que ya no importan», dijo Carmela con firmeza pero no sin gentileza. «Secretos que tu madre llevó consigo a la tumba, y que yo también llevaré cuando llegue mi tiempo, no porque sea necesario mantenerlos ocultos para protegerme a mí misma, sino porque revelarlos solo causaría dolor innecesario a personas que ya han sufrido suficiente». «¿Esos secretos tienen algo que ver con nosotros?», preguntó Catalina. «¿Con mis hermanos y conmigo?». Carmela miró largamente a Catalina antes de responder. «Tienen que ver con tu familia, sí, pero no de la manera que probablemente estás imaginando. Y por favor, no me preguntes más porque no voy a decirte más de lo que ya he dicho». Catalina pareció querer insistir, pero algo en la expresión de Carmela la detuvo. Conocía suficientemente bien a esta mujer como para saber cuándo había tomado una decisión final sobre algo. Los meses siguientes, sin embargo, la pregunta siguió rondando en la mente de Catalina. ¿Qué secretos había compartido su madre con Carmela? ¿Qué conexión existía entre ellas que iba más allá de lo que aparentaba en la superficie? Y sobre todo, ¿por qué Carmela estaba tan determinada a no revelar lo que sabía? Un día, mientras Carmela estaba dormitando en su sillón favorito después del almuerzo, Catalina cometió una transgresión imperdonable movida por la curiosidad. Subió silenciosamente al dormitorio de Carmela y comenzó a buscar entre sus cosas, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera darle una pista sobre los secretos que Carmela guardaba. Encontró la caja de madera escondida en el fondo del armario. Las iniciales MMV, grabadas en la tapa, la hicieron dudar por un momento, sintiendo que estaba a punto de cruzar una línea que no debería cruzar. Pero la curiosidad fue más fuerte que su sentido de lo correcto. Abrió la caja y comenzó a leer la carta que su madre había escrito para Carmela. Con cada palabra que leía, sentía cómo su mundo se desmoronaba alrededor de ella. Su madre y Miguel Ángel Rodríguez. Ricardo Jr. no siendo realmente hijo de su padre. Todas las mentiras, todos los secretos, toda la culpa que su madre había cargado durante décadas.
Y lo más impactante de todo, la razón por la cual Carmela había estado con ellos no era coincidencia, sino el destino juntando nuevamente las vidas que las decisiones de Magdalena habían separado hace tanto tiempo. Catalina estaba todavía sosteniendo la carta con manos temblorosas cuando escuchó la voz de Carmela detrás de ella. «No debiste haber hecho eso». Catalina se giró rápidamente, con lágrimas ya corriendo por sus mejillas, la carta todavía en sus manos. «Carmela, yo... lo siento. No debí... pero necesitaba saber...». «Ahora lo sabes», dijo Carmela con voz cansada, sentándose lentamente en el borde de su cama. «Ahora cargas con el mismo peso que yo he estado cargando durante 4 años. ¿Te sientes mejor ahora que sabes la verdad?». Y en ese momento llegamos a la parte de esta historia donde necesito que ustedes, mis queridos amigos que me han acompañado hasta aquí, reflexionen sobre algo muy importante. Si les ha gustado esta historia hasta ahora, si han sentido la emoción, el dolor, la complejidad de estas vidas entrelazadas, les pido que me dejen un like aquí abajo. Y por favor, comenten diciéndome qué piensan que debería hacer Catalina ahora que conoce el secreto. ¿Debería decirles a sus hermanos? ¿Debería confrontar a su padre? ¿O debería respetar el deseo de Carmela y su madre de mantener estos secretos ocultos? Quiero leer sus opiniones porque esta es una decisión difícil que no tiene una respuesta clara y correcta. Y si todavía no están suscritos al canal, por favor háganlo ahora, porque tenemos muchas más historias profundas y emotivas como esta que compartir con ustedes. Ahora continuemos con el resto de esta historia que todavía tiene mucho más por revelar. Catalina se sentó en el piso, rodeada por los documentos y fotografías que había sacado de la caja, llorando inconsolablemente mientras trataba de procesar todo lo que acababa de descubrir. Carmela la dejó llorar, entendiendo que necesitaba este momento para expresar el shock y el dolor que estas revelaciones habían causado. Cuando finalmente Catalina pudo calmarse lo suficiente como para hablar, miró a Carmela con ojos rojos e hinchados. «Todo este tiempo», susurró, «todo este tiempo que te tratamos como si fueras solo la niñera, como si pudiéramos simplemente desecharte cuando ya no te necesitábamos. Y resulta que eras la madrastra de Ricardo Jr. Eras familia realmente, no solo de nombre sino de sangre. Y nosotros...». «Ustedes no sabían», dijo Carmela, «y esa es exactamente la razón por la cual tu madre y yo decidimos que era mejor mantener este secreto. ¿Puedes imaginar el dolor que le habría causado a Ricardo Jr. descubrir que el hombre que creyó su padre toda su vida no era realmente su padre biológico? ¿El caos que habría causado en tu familia si tu padre hubiera descubierto que había criado como suyo al hijo de otro hombre?» «Pero es la verdad», protestó Catalina. «No tiene derecho Ricardo Jr. a saber la verdad sobre quién es realmente». «¿Y qué cambiaría eso ahora?», preguntó Carmela. «Miguel Ángel Rodríguez ha estado muerto durante más de 30 años. Tu madre también está muerta. Revelar esta verdad ahora no va a traer de vuelta a ninguno de ellos. Solo va a causar dolor y confusión a personas que ya están lidiando con suficiente en sus vidas». Catalina se quedó en silencio, claramente procesando las palabras de Carmela. Finalmente preguntó, «¿Por eso nos amabas tanto? ¿Porque sabías que Ricardo Jr. era el hijo de tu esposo?» «No», respondió Carmela firmemente. «Yo no sabía nada de esto hasta que encontré la carta de tu madre 4 años atrás, después de que ustedes ya me habían echado de la casa. Durante todos esos 30 años que pasé con ustedes, los amé simplemente porque así era mi corazón. Los amé porque eran niños que necesitaban amor, y yo tenía mucho amor para dar. La conexión de sangre que existía sin que yo lo supiera tal vez explica por qué la conexión se sentía tan fuerte, tan inexplicable, pero no fue la razón de mi amor». Estas palabras parecieron impactar profundamente a Catalina. Ella volvió a mirar la carta de su madre, releyendo partes de ella con nueva comprensión. «Mi madre debe haber sufrido tanto», dijo finalmente, «cargando con esta culpa durante toda su vida, viendo a Ricardo Jr. crecer sin poder nunca decirle la verdad, sabiendo que había destruido la vida del hombre que amaba. Tu madre era más fuerte de lo que ella misma creía», dijo Carmela suavemente. «Tomó decisiones, difíciles en circunstancias imposibles. No fue perfecta, pero ¿quién lo es? Y al final, trató de hacer lo correcto dejándome esta casa, asegurándose de que yo no quedara desamparada. ¿Puedo preguntarte algo más?».
dijo Catalina después de otro largo silencio. Pregunta. ¿Alguna vez nos odiaste? Después de que te echamos, después de leer esta carta y darte cuenta de todo lo que habíamos hecho sin saberlo, ¿nos odiaste? Carmela consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Hubo días, especialmente al principio, en que sí sentí algo parecido al odio. Sentí rabia, resentimiento, un deseo de venganza. Quería que sintieran una fracción del dolor que me habían causado. Y cuando descubrí estos secretos, estuve tentada a usarlos como armas, a revelarlos para causar el máximo daño posible. Pero entonces me di cuenta de que el odio solo me haría daño a mí misma, que cargar con resentimiento es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Así que poco a poco, día tras día, elegí el perdón. No porque ustedes lo merecieran necesariamente, sino porque yo necesitaba paz en mi corazón. Catalina rompió a llorar nuevamente, pero estas eran lágrimas diferentes, lágrimas de alivio, mezclado con vergüenza y gratitud. Se arrastró hacia donde estaba sentada Carmela y puso su cabeza en el regazo de la anciana, como había hecho tantas veces cuando era niña, y el mundo le parecía demasiado confuso o aterrador. «No merecemos tu perdón», susurró. «No merecemos tu bondad después de lo que hicimos». «Tal vez no», admitió Carmela, acariciando el cabello de Catalina como había hecho miles de veces. «Antes, pero yo elijo darlo de todas formas, porque esa es la única manera en que yo puedo vivir con paz en mi corazón durante los años que me quedan en este mundo». Se quedaron así durante mucho tiempo, en silencio, con Catalina llorando quedamente mientras. Carmela la consolaba como siempre había hecho. Eventualmente, cuando la luz del sol comenzó a desvanecerse y las sombras de la tarde llenaron la habitación, Catalina se levantó y comenzó a recoger cuidadosamente todos los documentos y fotografías, devolviéndolos a la caja de madera. «No voy a decir nada», dijo finalmente. «Tienes razón. Estos secretos morirían mejor enterrados con las personas que los guardaron. Ricardo Jr. no necesita saber que el hombre que idolatró toda su vida no era realmente su padre. Mis otros hermanos no necesitan lidiar con el conocimiento de que nuestra madre tuvo todo un pasado secreto que nunca nos contó. Y papá definitivamente no necesita descubrir en sus últimos años que Ricardo Jr. no es su hijo biológico». «¿Estás segura?», preguntó Carmela. «Porque una vez que tomas esta decisión tienes que vivir con ella para siempre. Vas a cargar con este conocimiento cada vez que veas a tu hermano, cada vez que escuches a alguien hablar sobre tu madre, cada vez que tu padre mencione su orgullo en su hijo mayor». «Estoy segura», dijo Catalina con una convicción que sorprendió incluso a ella misma. «Algunos secretos existen para proteger a las personas que amamos. Y aunque odio las mentiras, y siempre he valorado la honestidad por encima de todo, entiendo ahora que a veces el silencio es la forma más alta de amor». Carmela asintió con aprobación. «Eres más sabia que tu madre y que yo a tu edad», dijo. «Nos tomó toda una vida aprender lo que tú has entendido en una tarde». Antes de irse esa noche, Catalina le hizo a Carmela una pregunta más. «¿Cómo haces para perdonarnos tan completamente? ¿Para seguir amándonos después de todo?». Carmela sonrió con esa expresión que contenía décadas de experiencia y sabiduría ganada con dificultad. «Porque el amor real, el tipo de amor que yo sentí por ustedes y que todavía siento, no depende de cómo me traten a cambio. El amor de una madre, y yo fui una madre para ustedes en todo excepto en nombre, es incondicional. No significa que no duela cuando me lastiman. No significa que no hubo consecuencias para sus acciones. Pero significa que mi amor por ustedes no desaparece solo porque ustedes decidieron que ya no me necesitaban». Esas palabras quedaron resonando en la mente de Catalina durante semanas después de esa conversación. Ella continuó visitando a Carmela regularmente, pero algo había cambiado en su relación. Ahora había una profundidad nueva, una comprensión más completa de todas las capas complicadas de historia y secretos que conectaban sus vidas. Catalina también comenzó a trabajar en secreto para reparar algo del daño que había sido hecho. Sin decirle nada a Carmela, buscó a sus hermanos para reuniones uno por uno, tratando de convencerlos de que lo que le habían hecho a Carmela había estado completamente equivocado. Los gemelos Sebastián y Sofía fueron los más fáciles de convencer. Ellos admitieron que habían seguido la decisión de Ricardo Jr. por cobardía
más que por convicción, que siempre se habían sentido culpables, pero no habían sabido cómo hacer las cosas bien. Sofía especialmente había querido buscar a Carmela muchas veces, pero le había faltado el valor de hacerlo. Ricardo Jr., predeciblemente, fue mucho más difícil de alcanzar. Él insistía en que habían tomado la decisión correcta desde una perspectiva de negocios, que mantener empleados que ya no eran necesarios era simplemente mal manejo de recursos. Cuando Catalina trató de explicarle que Carmela había sido mucho más que solo una empleada, que había sido prácticamente parte de la familia, él simplemente se encogió de hombros y dijo que el sentimentalismo no tenía lugar en las decisiones prácticas. Pero Catalina persistió. Durante meses, cada vez que veía a Ricardo Jr., le hablaba sobre Carmela. Le recordaba cosas que ella había hecho por ellos cuando eran niños, le mostraba fotografías antiguas donde se podía ver el amor obvio que Carmela tenía por todos ellos. Lentamente, muy lentamente, comenzó a ver grietas en la fachada de indiferencia que Ricardo Jr. había construido. El momento decisivo llegó cuando Ricardo Jr. estaba ordenando cosas en preparación para vender finalmente la mansión familiar, y encontró cajas llenas de sus cosas de la infancia que Carmela había guardado meticulosamente a través de los años. Había dibujos que él había hecho en el jardín de niños, con notas escritas por Carmela sobre la fecha y las circunstancias en que los había hecho. Había fotografías de cada cumpleaños, cada graduación, cada momento significativo, todas organizadas en álbumes que Carmela había creado con sus propias manos. Había cartas que él había escrito durante los años que estuvo estudiando en el extranjero, dirigidas a Carmita, y llenas de detalles sobre su vida que evidentemente él se había sentido más cómodo compartiendo con ella que con sus propios padres. Ricardo Jr. se sentó en el piso de su antigua habitación, rodeado de todos estos recuerdos, y por primera vez en años, permitió que las lágrimas corrieran por su rostro. Todas las emociones que había estado suprimiendo desde la muerte de su madre finalmente salieron a la superficie, y con ellas vino la realización devastadora de lo que realmente había hecho al echar a Carmela de sus vidas. Esa noche, Ricardo Jr. llegó sin anuncio a la casa de Carmela. Catalina estaba ahí visitando, como hacía casi todas las tardes ahora, y se sorprendió enormemente al ver a su hermano parado en la puerta. ¿Puedo pasar?, preguntó Ricardo Jr., y por primera vez en años, Carmela escuchó humildad, genuina en su voz, en lugar de esa arrogancia que siempre lo había caracterizado. Las tres personas se sentaron en la pequeña sala de estar, con un silencio incómodo llenando el espacio entre ellos. Finalmente, Ricardo Jr. habló. «No sé cómo empezar a pedirte perdón por lo que hice», dijo, mirando directamente a los ojos de Carmela por primera vez desde el día en que la había echado. «He pasado los últimos años tratando de convencerme de que tomé la decisión correcta, que fue una decisión de negocios práctica y necesaria. Pero la verdad es que fui un cobarde. Estaba tan perdido después de la muerte de mi madre, tan enojado con el mundo, tan asustado de mis propias emociones, que decidí cortar todo lo que me recordaba a ella. Y tú eras el recordatorio más grande de todo lo que había perdido». Carmela escuchaba sin interrumpir, viendo a este hombre que había criado desde niño finalmente, mostrando la vulnerabilidad emocional que siempre había sido incapaz de expresar. «Encontré todas las cosas que guardaste de mi infancia», continuó Ricardo Jr. con voz quebrada. «Cada dibujo, cada fotografía, cada pequeña muestra de mi vida que pensaste que valía la pena preservar. Y me di cuenta de que nadie, ni siquiera mis propios padres, me conocía o me amaba de la manera en que tú lo hacías. Y yo te pagué ese amor echándote a la calle como si fueras basura». Las lágrimas corrían ahora libremente por el rostro de Ricardo Jr., ese hombre de negocios duro, que normalmente nunca mostraba emoción públicamente. «No espero que me perdones», dijo. «No, merezco tu perdón. Pero necesitaba que supieras que finalmente entiendo la magnitud de lo que hice, y que me voy a arrepentir de eso por el resto de mi vida». Carmela se levantó lentamente de su silla y caminó hacia donde estaba sentado Ricardo Jr. Sin decir una palabra, puso su mano en su mejilla, ese gesto maternal que había hecho miles de veces cuando él era un niño y necesitaba consuelo. «Ya te perdoné hace mucho tiempo, mi niño», dijo suavemente. «El día en que decidí que no iba a dejar que el resentimiento envenenara mi corazón, te perdoné. No porque lo merecieras,
sino porque yo necesitaba paz. Ricardo Jr. la abrazó entonces con una desesperación que era desgarradora de presenciar, llorando contra su hombro como no había llorado probablemente desde que era un niño pequeño. Y Carmela lo sostuvo, dejando que finalmente expresara todo el dolor y la pérdida que había estado guardando dentro desde la muerte de su madre. En ese momento, con Ricardo Jr. llorando en sus brazos, Carmela sintió una punzada de dolor, pensando en el secreto que guardaba. Este hombre que ella sostenía era el hijo de su difunto esposo. Era su hijastro por sangre, aunque nunca lo sabría. Y en ese instante de extrema vulnerabilidad emocional, estuvo tentada nuevamente a decirle la verdad. Pero miró por encima de su hombro y vio a Catalina observándola. Y en los ojos de Catalina vio una pregunta silenciosa. ¿Vas a decirle? Y Carmela negó con la cabeza casi imperceptiblemente. Algunos secretos, había decidido, eran cargas que ella cargaría sola hasta el final de sus días. Los meses que siguieron vieron una transformación gradual en las relaciones. Los gemelos también vinieron eventualmente a ver a Carmela y expresar su remordimiento por lo que había pasado. Incluso don Ricardo, el padre, quien había estado notablemente ausente durante todo este drama, vino un día a presentar sus respetos y admitir que había sido un cobarde al dejar todas las decisiones a sus hijos en lugar de defender a la mujer que había cuidado de su familia durante 30 años. Carmela los perdonó a todos, uno por uno, porque esa era la persona que ella era en esencia. Pero, aunque restauró las relaciones con ellos, todos entendían que las cosas nunca podrían volver a ser exactamente como eran antes. Había una distancia ahora, cicatrices que habían sanado pero que todavía eran visibles. Los años continuaron pasando. Carmela envejeció más, su salud declinó gradualmente, pero se mantuvo en su casita en el pueblo, rodeada de la paz que había encontrado finalmente después de toda una vida de servir a otros. Los hermanos Mendoza Villalobos se turnaban para visitarla, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba, tratando de compensar aunque fuera mínimamente por el tiempo que habían perdido. Ricardo Jr. en particular se volvió especialmente cercano a Carmela durante estos últimos años. Él visitaba casi tan frecuentemente como Catalina, trayéndole regalos pequeños, contándole sobre su vida, buscando su consejo sobre decisiones importantes. Sin saberlo, estaba construyendo la relación con su verdadera madrastra, que le había sido negada durante toda su vida por los secretos que habían mantenido Magdalena y luego Carmela. Una tarde de primavera, cuando Carmela tenía 84 años, Ricardo Jr. llegó a visitarla con noticias importantes. Iba a casarse finalmente después de años de enfocarse exclusivamente en su carrera. Había conocido a una mujer que lo hacía querer ser mejor persona, que había despertado en él la capacidad de sentir emociones profundas que había estado suprimiendo desde la muerte de su madre. «Quiero que vengas a mi boda», le dijo a Carmela, sosteniéndole ambas manos mientras estaban sentados en el jardín bajo la sombra de un árbol frutal. «Quiero que estés ahí en primera fila, no como una invitada cualquiera, sino como la persona más importante en mi vida además de mi futura esposa. Porque aunque cometí el terrible error de olvidarlo por un tiempo, tú eres mi familia, Carmita. Siempre lo has sido, y siempre lo serás». Carmela sentía las lágrimas correr por sus mejillas arrugadas mientras escuchaba estas palabras. Después de todo el dolor, todo el rechazo, todas las lágrimas derramadas, había llegado a este momento donde finalmente era reconocida y valorada de la manera que siempre había merecido. «Será un honor estar en tu boda, mi niño», dijo con voz temblorosa de emoción. La boda de Ricardo Jr. fue un evento hermoso celebrado en los jardines de una hacienda en las montañas. Y verdaderamente, Carmela estaba sentada en primera fila, vestida con un vestido elegante que Catalina había insistido en comprarle especialmente para la ocasión. Cuando Ricardo Jr. intercambió sus votos con su novia, miró directamente a Carmela en un momento y asintió con la cabeza, un reconocimiento silencioso de todo lo que ella significaba para él. Durante la recepción, en su discurso de agradecimiento, Ricardo Jr. hizo algo completamente inesperado. Llamó a Carmela al frente y, frente a todos los invitados, le agradeció públicamente por 30 años de amor incondicional, por haberlo criado cuando su madre no podía estar ahí, por haberle enseñado con su ejemplo lo que realmente significaba amar sin condiciones. «Esta mujer», dijo con voz llena de emoción,
Me enseñó más sobre lo que significa ser una buena persona que cualquier clase que tomé en las universidades más prestigiosas del mundo. Cometí el error más grande de mi vida cuando pensé que podía vivir sin ella. Y aunque perdimos algunos años por mi estupidez y orgullo, estoy eternamente agradecido de que me haya perdonado y permitido volver a tenerla en mi vida. Todos los invitados aplaudieron, aunque la mayoría no entendía completamente el contexto de estas palabras, pero los que importaban entendían. Los hermanos, sentados juntos en una mesa cerca del frente. Todos tenían lágrimas en los ojos al escuchar a su hermano finalmente expresar públicamente lo que todos habían llegado a entender con el tiempo. Pero fue don Ricardo, el padre, quien hizo el siguiente movimiento que sorprendió a todos. Se levantó de su mesa y caminó hacia donde Carmela estaba parada al lado de Ricardo Jr. Este hombre orgulloso, acostumbrado toda su vida a mantener cierta distancia emocional con las personas de clases sociales diferentes a la suya, hizo algo completamente fuera de carácter. Abrazó a Carmela fuertemente y le pidió perdón públicamente. Yo también fallé, admitió con voz quebrada. Fui un cobarde que se escondió en el trabajo en lugar de enfrentar mis emociones cuando mi esposa murió. Y permití que mis hijos tomaran una decisión terrible sin intervenir para proteger a la mujer que había sido el pilar de nuestra familia durante décadas. Lo siento, Carmela. Siento profundamente no haber sido el hombre que debía haber sido. Era un momento de sanación profunda, de círculos cerrándose, de justicia restaurada aunque fuera. Tardíamente, Carmela abrazó a don Ricardo, perdonándolo también como había perdonado a todos los demás, porque esa era simplemente su naturaleza. Los años finales de la vida de Carmela fueron probablemente los más felices que había tenido en mucho tiempo. Ya no era la empleada que trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer para cuidar de otros. Ahora era una matriarca respetada y amada, visitada regularmente por los 4 hermanos que finalmente habían entendido su verdadero valor. Incluso tenía una relación cordial con don Ricardo, quien frecuentemente la llamaba por teléfono solo para conversar sobre cómo iban las cosas. Ricardo Jr. y su esposa tuvieron un bebé un año después de su matrimonio, un niño hermoso de ojos brillantes al que llamaron Miguel. Cuando Carmela escuchó el nombre, su corazón casi se detuvo por un momento. Le preguntó a Ricardo Jr. por qué habían elegido ese nombre en particular. Es un nombre fuerte, tradicional, explicó Ricardo Jr. Y además, mi esposa tuvo un abuelo, que se llamaba Miguel y que fue muy importante en su vida. Pareció apropiado honrar su memoria. Carmela simplemente asintió, sin revelar que para ella ese nombre tenía un significado, completamente diferente y mucho más profundo. El nieto que Ricardo Jr. nunca sabría que era en realidad el bisnieto de Miguel Ángel Rodríguez, el hombre cuya existencia había cambiado el curso de tantas vidas décadas atrás. Cuando Ricardo Jr. le preguntó a Carmela si estaría dispuesta a ser la madrina del pequeño Miguel, ella aceptó con lágrimas de alegría. Era una posición de honor que significaba que ella sería responsable de la guía espiritual y moral del niño, y Carmela tomó ese rol muy seriamente. A medida que el pequeño Miguel crecía, pasaba cada vez más tiempo con su abuela Carmela, como comenzó a llamarla. Los otros hermanos también comenzaron eventualmente a tener sus propias familias. Catalina tuvo 2 hijas que adoraban visitar a Carmela y escuchar las historias que ella contaba sobre los viejos tiempos. Los gemelos también se casaron y tuvieron hijos, y todos estos niños de la nueva generación crecieron conociendo a Carmela como la matriarca de la familia extendida. Era una hermosa ironía que la mujer que había sido echada de la familia ahora era considerada como su fundamento emocional, la persona que conectaba a todos los demás. Y durante esos años finales, Carmela experimentó algo que nunca había tenido durante sus años en la mansión. Era amada no porque era útil o necesaria, sino simplemente por ser quien era. Carmela cumplió 87 años, rodeada de lo que ahora consideraba su verdadera familia. Los 4 hermanos Mendoza Villalobos y sus respectivas familias, todos reunidos en su casita en el pueblo para celebrar su cumpleaños. La casa pequeña estaba llena hasta reventar con niños, corriendo por todas partes, risas llenando cada rincón, comida y música y alegría pura. En un momento durante la celebración, Catalina encontró a Carmela sola en su dormitorio, tomando un descanso del bullicio de la fiesta.
Se sentó junto a ella en la cama y le tomó la mano. ¿Eres feliz?, le preguntó Catalina simplemente. Carmela consideró la pregunta cuidadosamente. Pensó en todos los años de su vida, en las pérdidas que había sufrido, en las traiciones que había experimentado, en el dolor que había tenido que superar. Pero también pensó en los momentos de alegría pura, en el amor que había dado y eventualmente recibido a cambio, en las vidas que había tocado durante su tiempo en este mundo. Sí, respondió finalmente con una sonrisa que iluminó su rostro arrugado. A pesar de todo, sí, soy feliz. Mi vida no fue lo que esperaba o planeé que fuera cuando era joven, pero fue una vida llena de amor. Y eso es más de lo que muchas personas pueden decir. Catalina apretó su mano con afecto. Tengo que confesarte algo, dijo después de un momento. Durante todos estos años, cada vez que te he visto con Ricardo Jr., cada vez que lo has sostenido cuando estaba emocionado o le has dado consejos sobre su vida, me he preguntado si alguna vez te arrepientes de no haberle dicho la verdad sobre quién es realmente. Carmela miró largamente a Catalina antes de responder. Algunos días sí me pregunto qué habría pasado si le hubiera dicho, si la conexión que ya teníamos se habría profundizado aún más al saber que compartíamos sangre. Pero entonces me recuerdo que el amor que compartimos ahora no es menos real o profundo, solo porque él no conoce toda la historia. Él me ama como su segunda madre. Yo lo amo como al hijo de mi esposo. Y aunque solo yo conozco esa segunda parte, no cambia la realidad de nuestro vínculo. ¿Y el pequeño Miguel?, preguntó Catalina. ¿El hecho de que lleva el nombre de tu esposo te parece una señal del destino? Tal vez, admitió Carmela. O tal vez es simplemente una coincidencia hermosa. De cualquier manera, cada vez que escucho ese nombre, siento como si Miguel Ángel de alguna manera estuviera todavía presente, viviendo a través de su hijo y su bisnieto, aunque ninguno de los dos sepa de su existencia. Catalina abrazó a Carmela entonces, sosteniéndola cerca. «Eres la persona más sabia y fuerte que he conocido en mi vida», susurró, «y estoy eternamente agradecida de que el destino te trajera a nuestra familia, sin importar las circunstancias complicadas que llevaron a eso». La salud de Carmela comenzó a declinar más rápidamente después de su cumpleaños 87. Su corazón estaba débil, sus pulmones no funcionaban tan bien como antes, y había días en que apenas tenía energía para levantarse de la cama. Los médicos le dijeron que probablemente solo le quedaban algunos meses de vida, tal vez un año si tenía suerte. Carmela aceptó esta noticia con la misma gracia con la que había aceptado todo lo demás en su vida. No tenía miedo de morir. Había vivido una vida larga. Había experimentado más amor del que la mayoría de las personas experimentan en sus vidas. Había perdonado y sido perdonada. Estaba en paz con el universo. Los 4 hermanos se turnaban para cuidar de ella durante estos últimos meses. Habían contratado enfermeras profesionales para manejar las necesidades médicas, pero ellos mismos insistían en estar presentes tanto como fuera posible. Ricardo Jr. especialmente pasaba horas sentado al lado de su cama, simplemente sosteniéndole la mano, a veces hablando sobre recuerdos de su infancia, a veces simplemente estando ahí en silencio compartiendo espacio. Una tarde, cuando Carmela estaba particularmente débil, Ricardo Jr. le hizo una pregunta que había estado rondando en su mente durante mucho tiempo. «Carmela», dijo suavemente, «¿alguna vez te arrepientes de haber dedicado tu vida a cuidar de nuestra familia en lugar de tener tu propia familia?» Carmela lo miró con esos ojos que, aunque débiles por la edad, todavía brillaban con inteligencia y amor. «Ustedes fueron mi familia», dijo simplemente. «Tal vez no de la manera tradicional, tal vez no de la manera que la sociedad considera apropiada, pero fueron mi familia de todas las maneras que realmente importan. Te vi dar tus primeros pasos. Te sostuve cuando tuviste tu primera decepción amorosa. Estuve ahí cuando te graduaste, cuando conseguiste tu primer trabajo importante, cuando conociste a la mujer que amarías. ¿Cómo podría arrepentirme de una vida que me dio todo eso? Pero nosotros te fallamos tan terriblemente», dijo Ricardo Jr. con voz quebrada por la emoción. «Te echamos cuando más nos necesitabas estar con nosotros. ¿Cómo puedes hablar de nosotros con tanto amor después de eso? Porque el amor verdadero, el amor de una madre, no se apaga solo porque sus hijos cometen errores», explicó Carmela. «Ustedes me lastimaron profundamente, es verdad, pero también reconocieron su error, pidieron perdón,
y trabajaron para hacer las cosas bien. Eso requiere más valor que simplemente nunca cometer un error en primer lugar. Ricardo Jr. apoyó su cabeza en la cama junto a la mano de Carmela, llorando silenciosamente. Ella acarició su cabello con sus dedos débiles, consolándolo como había hecho tantas veces cuando era niño. «Hay algo que necesito decirte antes de que sea demasiado tarde», dijo Carmela de repente, sintiendo una urgencia que no había sentido antes. Durante años había decidido guardar el secreto, pero ahora, mirando a este hombre que amaba tanto, se preguntaba si había sido justo negarle el conocimiento de su verdadera historia. Ricardo Jr. levantó la cabeza, mirándola con expectativa. ¿Qué cosa? Carmela abrió la boca para hablar, para finalmente revelar la verdad sobre su padre biológico, sobre la conexión de sangre que existía entre ellos. Pero entonces se detuvo. Miró el rostro de Ricardo Jr., vio en sus ojos el amor y la paz que finalmente había encontrado después de años de conflicto interno, y se dio cuenta de que revelar este secreto ahora solo serviría para causar confusión y dolor en un momento en que él necesitaba claridad y paz. «Solo necesito decirte», cambió su mensaje en el último momento, «que te amo como si fueras mi propio hijo, que cada momento que pasé cuidándote, enseñándote, estando ahí para ti, fue un privilegio y una alegría, y que estoy increíblemente orgullosa del hombre en que te has convertido». Ricardo Jr. sonrió a través de sus lágrimas. «Yo también te amo, Carmita, y aunque cometí el terrible error de olvidarlo temporalmente, siempre has sido y siempre serás mi segunda madre, la mujer que me enseñó lo que realmente significa amar incondicionalmente». Esa noche, después de que Ricardo Jr. se fuera, Catalina llegó para su turno de cuidar a Carmela. Había algo diferente en sus ojos cuando entró a la habitación, algo que Carmela reconoció inmediatamente. «Lo sabías», dijo Catalina sin preámbulo. «Cuando Ricardo estaba aquí hoy, estuviste a punto de decirle la verdad. Lo vi en tu cara». «Sí», admitió Carmela. «Por un momento estuve tentada, pero entonces me di cuenta de que sería egoísta de mi parte. Aliviaría mi conciencia, tal vez, pero le causaría a él una crisis de identidad que no necesita experimentar». «¿Crees que él tiene derecho a saber?», preguntó Catalina. «Todos tenemos derecho a conocer nuestras propias historias», respondió Carmela, «pero a veces ese derecho entra en conflicto con nuestro derecho a vivir en paz. Y en este caso, creo que su derecho a la paz es más importante que su derecho a saber una verdad que no puede cambiar nada significativo en su vida presente». Catalina se sentó en la silla junto a la cama de Carmela, procesando estas palabras. «Cuando mueras», dijo finalmente, «¿qué quieres que haga con la caja de mamá y todos los documentos que contiene?». Carmela había estado pensando en esta pregunta durante semanas. «Quiero que la quemes», dijo, finalmente. «Todos los documentos, todas las fotografías, la carta de tu madre. Quiero que lo destruyas todo para que estos secretos mueran conmigo y nunca puedan salir accidentalmente a la luz, para causar dolor a futuras generaciones». «¿Estás segura?», preguntó Catalina. «Son los únicos registros que existen de la verdadera relación entre mi madre y tu esposo. Por eso mismo necesitan ser destruidos», insistió Carmela. «La historia que importa no es la que está escrita en esos papeles. La historia que importa es la que vivimos juntos durante 30 años, la familia que construimos a pesar de todos los obstáculos, el amor que compartimos que fue más fuerte que todos los secretos y todas las mentiras». Catalina asintió lentamente. «Lo haré», prometió. «Cuando llegue el momento, quemaré todo y dejaré que esos secretos se conviertan en cenizas junto con las últimas personas que los conocieron». Los últimos días de Carmela fueron tranquilos. Pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo, despertando ocasionalmente para tomar un poco de agua o compartir algunas palabras con quien estuviera cuidándola en ese momento. Don Ricardo vino a visitarla, trayendo flores del jardín de la vieja mansión que finalmente había decidido no vender después de todo. Los gemelos también vinieron, trayendo a sus hijos para que dijeran adiós a la abuela Carmela. El pequeño Miguel, ahora un niño de 6 años, se sentó en la cama junto a Carmela y le leyó un cuento que había escrito en la escuela. Era una historia sobre una princesa valiente que salvaba a su reino con amor y bondad en lugar de magia y espadas. Carmela escuchó con lágrimas corriendo por sus mejillas,
sabiendo que este era probablemente el último cuento que escucharía antes de partir de este mundo. «Te amo, abuela Carmela», dijo el pequeño Miguel cuando terminó su historia. «Y yo te amo a ti, mi pequeño Miguel», respondió Carmela con voz apenas audible. «Crece para ser un hombre bueno y amoroso como tu padre, y nunca olvides que el amor verdadero es lo único que realmente importa en esta vida». En su última noche, los 4 hermanos estaban todos presentes, sentados alrededor de su cama en vigilia silenciosa. Carmela estaba flotando en ese espacio entre la vida y la muerte, consciente a ratos de su presencia, perdida en memorias y sueños en otros momentos. En uno de sus momentos de lucidez, miró a cada uno de ellos, memorizando sus rostros una última. Beth, Ricardo Jr., el hijo del amor perdido de Magdalena. Catalina, la guardiana de secretos que ella había elegido cargar por amor. Los gemelos, que habían aprendido sobre perdón y redención a través de sus propios errores. «Gracias», susurró con el último aliento de energía que le quedaba. «Gracias por permitirme ser parte de sus vidas. Gracias por amarme finalmente de la manera que yo siempre los amé. Gracias por hacer que mis últimos años fueran tan llenos de alegría». «No, gracias a ti», respondió Ricardo Jr., sosteniéndole una mano mientras Catalina sostenía la otra, por enseñarnos lo que realmente significa amar, por mostrarnos el poder del perdón, por nunca renunciar a nosotros incluso cuando te dimos todas las razones para hacerlo. Carmela cerró sus ojos con una sonrisa en su rostro. Pensó en Miguel Ángel, su esposo amado que había muerto tantos años atrás. Pensó en Magdalena, la amiga que había sido tanto una bendición como una maldición en su vida. Pensó en todos los años que había pasado cuidando de niños que no eran suyos por sangre, pero que habían sido completamente suyos por elección. Y pensó que si pudiera vivir su vida nuevamente, no cambiaría nada fundamental, porque a pesar de todo el dolor, toda la traición, todas las lágrimas derramadas, había sido una vida llena de amor. Y el amor, decidió en sus últimos momentos de consciencia, era lo único que uno realmente se llevaba cuando partía de este mundo. Doña Carmela Rodríguez falleció pacíficamente en la madrugada de un martes de otoño, rodeada de las personas que había amado durante la mayor parte de su vida. Tenía 87 años de edad y había vivido cada uno de esos años con una generosidad de espíritu y una capacidad de amor que tocó profundamente a todos los que tuvieron la suerte de conocerla. Su funeral fue un asunto curiosamente grande, para alguien que técnicamente había sido solo una niñera. Pero los 4 hermanos Mendoza Villalobos insistieron en organizar un servicio digno de la matriarca de la familia, que ella realmente había sido. Vinieron personas del pueblo donde había vivido sus últimos años, antiguos empleados de la mansión que la habían conocido durante su tiempo allí, vecinos que había ayudado de una u otra manera durante décadas. Ricardo Jr. dio el elogio principal, hablando con voz quebrada sobre la mujer que lo había criado, que lo había amado incondicionalmente, que le había enseñado las lecciones más importantes de su vida. No mencionó nada sobre haberla echado de la casa años atrás. Esa era una parte de la historia que todos los presentes conocían, pero que nadie sentía necesario recordar en este momento de despedida. Carmela nos enseñó que el amor no es algo que damos solo a las personas que comparten nuestra sangre o nuestro apellido, dijo Ricardo Jr. mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. Nos enseñó que la familia es algo que elegimos construir cada día a través de nuestras acciones, nuestra dedicación, nuestro compromiso inquebrantable de estar ahí para las personas que amamos. Cometimos errores terribles en cómo la tratamos, errores que nunca podremos corregir, completamente sin importar cuánto lo intentemos. Pero ella nos enseñó algo aún más importante. Nos enseñó sobre el perdón. Nos mostró que incluso cuando las personas que amamos nos lastiman profundamente, podemos elegir perdonar, podemos elegir seguir amando, podemos elegir construir algo hermoso de las cenizas de lo que se rompió. Catalina también habló, compartiendo historias de la bondad infinita de Carmela, de su sabiduría, de la manera en que había impactado positivamente las vidas de todos los que la conocieron. Los gemelos compartieron sus propios recuerdos, haciendo reír a la congregación con anécdotas sobre las travesuras de su infancia y cómo Carmela siempre había sabido exactamente cómo manejarlos. Después del funeral,
Cuando todos los demás se habían ido, Catalina se quedó sola en el cementerio, junto a la tumba recién llenada. Tenía con ella la caja de madera de su madre, con todos los documentos y fotografías que Carmela le había pedido destruir. Por un largo momento, Catalina consideró guardar al menos algunos de los documentos. Después de todo, eran pedazos de historia familiar, conexiones con el pasado que nunca podrían ser replicadas. Pero entonces recordó la petición de Carmela, su insistencia de que estos secretos debían morir con ella. Con manos temblorosas pero determinadas, Catalina sacó todos los documentos de la caja. El certificado de nacimiento original de Ricardo Jr., las fotografías de Magdalena y Miguel Ángel cuando eran jóvenes y estaban enamorados. Y sobre todo, la carta donde Magdalena confesaba todos sus secretos y su culpa. Catalina las leyó todas una última vez, memorizando cada detalle porque sabía que esta sería la última oportunidad de hacerlo. Luego, usando un encendedor que había traído específicamente para este propósito, comenzó a quemar cada documento uno por uno. Mientras las llamas consumían el papel, transformando décadas de secretos en cenizas que el viento llevaba lejos, Catalina habló en voz alta aunque no había nadie más cerca para escucharla. «Descansa en paz, Carmela», dijo, mientras la última página de la carta de su madre se convertía en humo. «Descansa en paz, mamá. Tus secretos ahora están enterrados con ustedes donde pertenecen. Y la historia que permanecerá es la historia de amor, familia y perdón que construyeron juntas, a pesar de todo». Las cenizas de los documentos se dispersaron en el viento de otoño, llevando consigo los últimos rastros físicos de los secretos que habían definido tanto las vidas de Magdalena y Carmela. Todo lo que quedaba ahora eran los recuerdos, las lecciones aprendidas y el legado de amor que ambas mujeres habían dejado atrás. Ricardo Jr. nunca sabría que Miguel Ángel Rodríguez era su padre biológico. Viviría el resto de su vida considerando a Ricardo Villalobos como su padre, sin saber nunca que la mujer que había criado como su segunda madre era técnicamente su madrastra por sangre. Y probablemente eso era lo mejor, porque la verdad que importaba no era la verdad del ADN o los certificados de nacimiento, sino la verdad del amor que habían compartido durante 30 años. Los años que siguieron vieron a la familia Mendoza Villalobos continuar con sus vidas, pero ahora, con una apreciación más profunda por lo que realmente significaba la familia. Ricardo Jr. nombró a su segundo hijo Carmelo, una versión masculina del nombre de la mujer que lo había criado. Catalina escribió un libro sobre el poder del perdón que se convirtió en un bestseller, aunque ella nunca reveló que estaba inspirado por experiencias personales reales en su propia familia. Los gemelos también siguieron adelante, criando a sus propios hijos con las lecciones que habían aprendido de Carmela sobre amor incondicional, y la importancia de valorar a las personas que están ahí para ti cuando más las necesitas. El pequeño Miguel, mientras crecía, frecuentemente preguntaba sobre la abuela Carmela, que recordaba vagamente de su temprana infancia. Sus padres le contaban historias sobre ella, sobre su bondad, su fuerza, su capacidad de amar sin condiciones. Y aunque Miguel nunca sabría que llevaba el nombre del bisabuelo que nunca conoció, creció con los valores que tanto Miguel Ángel como Carmela habrían querido transmitirle. Don Ricardo vivió hasta los 92 años de edad. En sus últimos años hablaba frecuentemente sobre Carmela, sobre cómo había sido el verdadero corazón de su familia durante 30 años, sobre cómo su pérdida había sido uno de los mayores errores que su familia había cometido. Murió en paz, habiendo finalmente hecho las paces con los errores de su pasado. La casita en el pueblo donde Carmela había pasado sus últimos años fue heredada por Ricardo Jr., según lo establecido en el testamento de Carmela. Él decidió no venderla, sino mantenerla como una especie de santuario familiar, un lugar donde todos los miembros de la familia podían ir cuando necesitaban un refugio tranquilo lejos del bullicio de la ciudad. Instalaron una placa en la puerta que decía: «La casa de Carmela, un hogar construido sobre amor y perdón». Décadas después, cuando Ricardo Jr. era ya un hombre mayor con nietos propios, le contaba historias sobre Carmela a las nuevas generaciones. Hablaba sobre cómo ella había sido más importante en su vida que casi cualquier otra persona, sobre las lecciones que le había enseñado, sobre cómo su amor había sido el tipo de amor que nunca pedía nada a cambio,
pero lo daba todo sin reservas. ¿Era tu abuela?, preguntaban frecuentemente los nietos, confundidos sobre cuál había sido exactamente la relación. Era más que eso, respondía Ricardo Jr. cada vez. Era la mujer que me crió, me amó, me enseñó todo lo que era realmente importante en la vida. El hecho de que no compartíamos sangre nunca importó. Ella era mi familia de todas las maneras que realmente cuentan. Y así, aunque el secreto de la verdadera conexión de sangre entre Ricardo Jr. y Carmela había muerto con ellas, la verdad más importante permanecía, que el amor verdadero, el tipo de amor que trasciende expectativas sociales y conexiones biológicas, era lo único que realmente importaba al final. La historia de Carmela se convirtió en leyenda familiar, contada de generación en generación, siempre con la misma moraleja, que la familia no está definida únicamente por la sangre, sino por el amor, la dedicación y la elección consciente de estar ahí para las personas que importan. Que todos merecemos perdón cuando reconocemos genuinamente nuestros errores y trabajamos para enmendarlos. Y que el amor incondicional, aunque raro y difícil de mantener, es la fuerza más poderosa en el universo. Magdalena y Carmela, dos mujeres cuyas vidas habían estado entrelazadas de maneras que nadie más podría haber imaginado, descansaban ahora en paz, sabiendo que aunque sus secretos habían muerto con ellas, el legado de amor que dejaron continuaría viviendo a través de las generaciones futuras de la familia que habían ayudado a moldear con sus acciones, sus sacrificios y sus elecciones difíciles. Y en algún lugar, en el reino de los espíritus donde las almas van cuando sus cuerpos mueren, Miguel Ángel Rodríguez miraba hacia abajo con una sonrisa, sabiendo que aunque su vida había sido cortada trágicamente temprano, su legado vivía a través del hijo que nunca conoció, cuidado durante décadas por la mujer que había amado después de perder su primer amor. El círculo estaba completo, las deudas kármicas pagadas, y todas las almas involucradas podían finalmente descansar sabiendo que, a pesar de todos los errores y secretos, el amor había prevalecido al final. Esta es la historia de doña Carmela Rodríguez, una mujer ordinaria que vivió una vida extraordinaria de servicio, amor y perdón. Una mujer que enseñó a todos los que la conocieron que la verdadera medida de una vida no está en cuánto dinero acumulas o cuánto poder ejerces, sino en cuánto amor das sin esperar nada a cambio, y en cuánto perdón extiendes incluso a aquellos que te lastiman profundamente. Que su historia sea un recordatorio para todos nosotros de que nunca es demasiado tarde para reconocer nuestros errores, pedir perdón y trabajar para hacer las cosas bien. Que nos inspire a amar incondicionalmente, perdonar generosamente y valorar profundamente a las personas que están ahí para nosotros en los momentos buenos y malos. Porque al final del día, cuando llegue nuestro tiempo de partir de este mundo, lo único que realmente importará será cuánto amor dimos y recibimos durante nuestro tiempo aquí. Descripción para el video. Una historia que te hará llorar. La verdad oculta de una niñera. Durante 30 años completos, doña Carmela dedicó cada día de su vida a cuidar con amor maternal a los 4 hijos de la familia Mendoza Villalobos, sacrificando la posibilidad de tener su propia familia para estar completamente disponible para ellos. Los vio crecer desde pequeños hasta convertirse en adultos exitosos. Los amó incondicionalmente, como si hubieran salido de su propio vientre, y fue su roca durante los momentos más difíciles de sus vidas. Pero cuando la señora de la casa falleció después de una larga batalla contra el cáncer, los hijos que Carmela había criado tomaron una decisión que rompió su corazón en 1000 pedazos. La echaron de la única casa que había conocido durante 3 décadas, diciéndole fríamente que ya no necesitaban sus servicios. Carmela se encontró de repente en la calle a sus 78 años de edad, sin familia propia, sin un lugar a donde ir, con solo 2 maletas conteniendo todas sus pertenencias terrenales. Parecía el final más cruel para una vida dedicada al servicio y al amor incondicional. Pero mientras empacaba sus cosas en su último día en la mansión, Carmela descubrió algo extraordinario escondido detrás de su viejo armario. Una caja de madera con las iniciales de su difunta patrona, conteniendo documentos antiguos, fotografías amarillentas y, sobre todo, una carta que revelaría secretos guardados durante casi 50 años. Lo que Carmela leyó en esa carta cambió absolutamente todo lo que creía saber sobre su vida, sobre
la familia que había servido, y sobre las misteriosas conexiones que ataban su destino al de ellos de maneras que nunca habría imaginado, ni en sus sueños más locos. ¿Qué secreto tan impactante contenía esa carta? ¿Cómo estaban realmente conectadas las vidas de Carmela y la señora de la casa? ¿Qué verdad sobre el hijo mayor de la familia permanecía oculta incluso para él mismo? ¿Podría Carmela perdonar alguna vez la terrible traición de los hijos que había criado? Esta es una historia sobre amor incondicional, que trasciende las fronteras de la sangre y el apellido, sobre secretos familiares que permanecen enterrados durante generaciones enteras, sobre el poder devastador de las decisiones que tomamos cuando somos jóvenes y asustados, sobre la capacidad del corazón humano de perdonar incluso las heridas más profundas, y sobre cómo a veces las conexiones más importantes de nuestras vidas son aquellas que el destino teje sin que nosotros siquiera nos demos cuenta.